Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Riggins. El misterio de María Roget. Advertencia. La siguiente obra de Poe será, creo, mejor apreciada si se conocen las circunstancias especiales que rodearon su aparición por primera vez en el Graham's Magazine en noviembre de 1842. Una joven, María Cecilia Rogers, fue asesinada en la vecindad de New York, y aunque su muerte ocasionó una intensa y duradera sensación, el misterio que envolvía el crimen permaneció en el mismo estado, hasta el período en que esta obra fue escrita y publicada. En ella, bajo el pretexto de relatar el fallecimiento de una grisette de París, el autor ha seguido, detalle por detalle, el asesinato real de María Rogers, haciendo simplemente un paralelo entre ese hecho y el crimen supuesto en la persona de la griseta. Así, todos los argumentos fundados sobre lo ficticio eran aplicables a la verdad, y la investigación de la verdad fue el objeto. El misterio de María Roget fue escrito a una gran distancia del teatro de la atrocidad real, y sin ningunos otros medios de investigación que los diarios que se podían proporcionar. Así, mucho escapó al escritor de lo que podía haberle sido útil si hubiera estado en el lugar del suceso y visitado las localidades. Puede no ser impropio recordar, sin embargo, que la confesión de dos personas, una de ellas la señora de Loo, que figura en la narración, hecha en diferentes periodos y mucho después de la publicación de esta novela, confirmaron por completo no solo la conclusión general, sino absolutamente todos los principales detalles hipotéticos por los cuales fue alcanzada esa conclusión. Los nombres empleados por Edgar Poe en la obra que va a leerse son simplemente seudónimos con que oculta los personajes reales, y he considerado innecesario hacerlos conocer por cuanto no ofrecen ningún interés, dado el tiempo transcurrido y la naturaleza del asunto. El misterio de María Roget pertenece a una trilogía basada sobre el mismo análisis sutil y maravilloso de las circunstancias que rodean un hecho lleno de misterio. Esta trilogía comienza en Los crímenes de la calle Morgue y concluye con la Carta robada. Hay series ideales de sucesos que corren paralelamente a los reales. Coinciden entre sí raras veces. En general, los hombres y las circunstancias modifican la sucesión ideal de los acontecimientos de tal manera que parece imperfecta, y sus consecuencias son igualmente imperfectas. Ejemplo, la Reforma. En lugar del protestantismo, vino el luteranismo. Novalis. Hay pocas personas, hasta entre los pensadores más calmosos, que no hayan temblado ante una vaga aunque penetrante semicreencia en lo sobrenatural, adquirida a la vista de coincidencias de un carácter tan aparentemente maravilloso que el intelecto ha sido incapaz de recibirlas como simples coincidencias. Tales sentimientos, para la semicreencia de los que hablo, no han tenido nunca la completa fuerza del pensamiento. Tales sentimientos son rara vez ahogados del todo, a no ser por referencia a la doctrina del acaso, o como ha sido llamada técnicamente, el cálculo de las probabilidades. Ahora bien, este cálculo, en su esencia, es puramente matemático, y así tenemos la anomalía de lo más rígidamente exacto en ciencia, aplicado a la sombra, a la espiritualidad de lo más intangible en especulación. Se encontrará que los extraordinarios detalles que he sido exhortado a publicar forman, teniendo en cuenta el tiempo corrido, la primera de una serie de coincidencias apenas inteligibles, cuya rama secundaria o final será reconocida por todos los lectores del asesinato de María Cecilia Rogers en New York. Cuando en un artículo titulado Los crímenes de la calle Morgue traté, hace un año, de pintar algunos notabilísimos rasgos del carácter mental de mi amigo el señor C. Augusto Dupin, no me figuré tener que ocuparme de nuevo del mismo asunto. Esta pintura del carácter constituía mi designio, y este designio se vio completamente satisfecho en la extraña sucesión de circunstancias narradas como una prueba de la idiosincrasia de Dupin. Hubiera podido presentar otros ejemplos, pero no habría probado más. Hechos producidos hace poco, sin embargo, me habían llevado en su sorprendente desenvolvimiento a algunas conclusiones que traerán consigo el aspecto de confesiones violentas. Oyendo lo que he oído últimamente, sería la verdad extraño que guardara silencio acerca de lo que he oído y sabido hace tanto tiempo. Después del desenlace de la tragedia oculta en las muertes de Madame L'Espanaye y su hija, Dupin relegó el asunto al olvido y volvió a caer en sus antiguos hábitos de extravagante meditación.
Dispuesto en todo tiempo a las abstracciones, caí prontamente en ellas con su humor, y continuando en nuestros cuartos del Faubourg Saint-Germain, dejábamos el futuro a los vientos y reposábamos tranquilamente en el presente, cruzando en sueños el oscuro mundo de nuestro alrededor. Pero estos sueños eran interrumpidos algunas veces. Puede fácilmente suponerse que el rol jugado por mi amigo en el drama de la calle Morgue había hecho impresión en el ánimo de la policía parisiense. El nombre de Dupin se convirtió, para sus agentes, en una palabra familiar. El simple carácter de las inducciones con que había desembrollado el misterio no había sido explicado ni aun al prefecto, ni a ninguna otra persona que a mí. No es sorprendente que el asunto fuera mirado como poco menos que milagroso, o que la capacidad analítica de Dupin adquiriera para él el crédito de la intuición. Su franqueza hubiera hecho desengañar de esa preocupación a cualquier curioso, pero su humor indolente le prohibía toda agitación ulterior sobre un tópico cuyo interés había cesado hacía tiempo para él. Sucedió que la policía puso en él los ojos, como en un faro guiador, y no fueron pocas las veces que se pretendió utilizar sus servicios en la prefectura. Uno de los más notables ejemplos fue el del asesinato de una niña llamada María Roget. Ocurrió este suceso como 2 años después de la atrocidad de la calle Morgue. María, cuyos nombres cristiano y de familia llamarán la atención por su parecido con los de la infortunada Cigar Girl, era la única hija de la viuda Estela Roget. El padre había fallecido cuando esta niña tenía muy poca edad aún, y desde el periodo de su muerte hasta 8 meses antes del asesinato que motiva nuestra narración, madre e hija habían vivido juntas en la calle Pavé Saint-André. La señora tenía allí una casa de huéspedes, ayudada por María. Pasó así el tiempo hasta que la última hubo cumplido 22 años de edad. Su notable belleza llamó la atención de un perfumista que ocupaba uno de los almacenes del entresuelo del Palais Royal y cuya clientela era formada principalmente por los terribles aventureros que infestaban la vecindad. El señor Leblanc no ignoraba las ventajas que reportaría a su establecimiento la asistencia de la hermosa María, y sus liberales proposiciones fueron aceptadas ardientemente por la joven, aunque con gran disgusto de su señora madre. Las esperanzas del negociante se vieron realizadas y sus salones llegaron bien pronto a hacerse célebres, gracias a los encantos del espiritual Grisette. Llevaba ella 1 año en su empleo cuando sus admiradores fueron confundidos por su repentina desaparición de la tienda. El señor Leblanc no pudo dar explicaciones acerca de su ausencia, y la señora Roget se vio presa de ansiedad y terror. Los diarios recogieron inmediatamente el tema, y la policía estaba a punto de hacer serias investigaciones, cuando, una bella mañana, después de 1 semana, María, en buena salud, aunque con aire algo triste, hizo su reaparición en su habitual mostrador de la perfumería. Toda averiguación, excepto las de carácter privado, fue abandonada inmediatamente, como se comprende. El señor Leblanc profesaba una ignorancia total, lo mismo que antes. María, con la señora Roget, replicaba a todas las preguntas que la última semana la había pasado en el campo, en casa de una parienta. Así se apaciguó el asunto, y fue olvidado por todo el mundo, porque la joven, ostensiblemente para librarse de la impertinencia de la curiosidad, dio pronto un último adiós al perfumista y se refugió en la residencia de su madre, calle Pavé Saint-André. Fue cerca de 5 meses después de su retorno a la casa que sus amigos se alarmaron por una segunda desaparición repentina. Corrieron 3 días, y no se supo nada de ella. Al 4.º día, su cuerpo fue encontrado flotando en el Sena, cerca de la ribera opuesta al barrio de la calle Saint-André, y en un punto no muy distante de la apartada vecindad de la barrera de Roule. La atrocidad de este asesinato, porque era evidente que se había cometido asesinato, la juventud y belleza de la víctima, y sobre todo, lo conocida que era, conspiraban para producir una intensa excitación en el ánimo de los sensitivos parisienses. No me acuerdo que ningún otro accidente de este carácter haya producido jamás un efecto tan general y tan intenso. Durante muchas semanas, en la discusión de este absorbente tema, fueron olvidados hasta los importantes tópicos de la política diaria. El prefecto hizo esfuerzos que no había hecho nunca, y los medios de toda la policía parisiense fueron empleados en todos sentidos. Después del descubrimiento del cadáver, no se supuso que el asesino pudiera escapar, por más de un breve periodo, a la Inquisición, que fue inmediatamente puesta en juego.
Solo después de una semana se juzgó necesario ofrecer un premio, y hasta entonces este premio fue limitado a 1000 francos. Mientras tanto, las diligencias se practicaban con vigor, si no siempre con buen juicio, y un gran número de individuos fueron examinados sin éxito alguno. Y debido a la obstinada ausencia de todo dato que pudiera descubrir el misterio, la excitación del pueblo crecía grandemente. Al final del 10º día fue considerado conveniente doblar la suma ofrecida, y el último, habiendo corrido la segunda semana sin conducir a ningún descubrimiento y habiéndose manifestado en algunos serios motines la preocupación que existe en París contra la policía, el prefecto resolvió ofrecer por sí mismo la suma de 20.000 francos por la convicción del asesino, o si más de uno estaba implicado en el hecho, por la convicción de alguno de los asesinos. En la proclama que anunciaba este premio se prometía un completo perdón a cualquier cómplice que delatase a los criminales, y a todo se añadía el aviso particular de un comité de ciudadanos que ofrecía 10.000 francos en adición a la cantidad propuesta por la prefectura. El total del premio alcanzaba, pues, a 30.000 francos, que debe ser mirado como una suma extraordinaria si consideramos la humilde condición de la joven y la mucha frecuencia con que en las grandes ciudades tienen lugar atrocidades como la que hemos narrado. Nadie dudaba casi que, de esa manera, cesara el misterio del asesinato. Pero, aunque en 1 o 2 casos se hicieron capturas que prometían aclaración, nada pudo descubrirse que arrojara sospechas sobre los presos, y fueron puestos inmediatamente en libertad. Extraño parecerá que la tercera semana desde el encuentro del cadáver hubiera pasado sin que se descubriera nada respecto a los asesinos, sin que ni el más leve rumor de los sucesos que así habían agitado al público fuera a herir los oídos de Dupin ni de mí mismo. Empeñados en investigaciones que habían absorbido toda nuestra atención, hacía cerca de un mes que ninguno de los dos habíamos salido a la calle ni recibido una visita, ni hecho más que hojear los artículos principales sobre política en uno de los diarios. El primer aviso del crimen nos fue llevado por G, en persona. Entró a casa, temprano, en la mañana del 13 de julio de 1800, y permaneció con nosotros hasta tarde de la noche. Estaba picado por la inutilidad de sus esfuerzos para dar con la pista de los asesinos. Su reputación, esto lo dijo con un aire exclusivamente parisiense, estaba empeñada. Hasta su honor se hallaba comprometido. Los ojos del pueblo estaban fijos sobre él, y no había en realidad ningún sacrificio que no deseara hacer por el descubrimiento del misterio. Concluyó su discurso algo raro, con un cumplimiento sobre lo que le agradó llamar el tacto de Dupin, y le hizo una proposición directa y ciertamente liberal, cuya naturaleza precisa no tengo el poder para manifestar, y que además no está ligada al objeto propio de esta narración. Mi amigo respondió al cumplimiento como mejor pudo, pero aceptó la proposición, aunque sus ventajas eran del todo provisionales. Habiendo sido fijado este punto, el prefecto nos explicó sus propias opiniones, mezclándolas con largos comentarios respecto a los testimonios recogidos, de los cuales no estábamos todavía en posesión. Discurrió mucho, y sin duda sabiamente, hasta que aventuré una insinuación respecto a lo lentamente que pasaba la noche. Dupin, sin variar de postura en su habitual silla de brazos, era la personificación de la atención respetuosa. Tuvo puestas sus gafas durante toda la entrevista, y una incidental ojeada por debajo de sus cristales verdes bastó para convencerme que había dormido no poco profundamente, aunque en silencio, las 7 u 8 pesadas horas que precedieron inmediatamente a la partida del prefecto. Al día siguiente por la mañana procuré en la prefectura una relación completa de todos los datos adquiridos, y en las oficinas de varios diarios un ejemplar de todos aquellos en que se había publicado algún informe decisivo sobre este triste asunto. Libre de lo que había sido positivamente confutado, aquella reunión de informes establecía lo siguiente. María Roget dejó la residencia de su madre en la calle Pavé Saint-André cerca de las 9 de la mañana el domingo 22 de junio de 1800. Al salir, comunicó al señor Jacques Saint-Eustache, y solamente a él, su intención de pasar el día en casa de una tía que reside calle de Troms. La calle de Troms es una estrecha aunque populosa calle, no lejos de los bancos del río, y a una distancia de casi 2 millas, en la línea más directa posible desde la casa de huéspedes de la señora Roget. Saint-Eustache era el pretendiente aceptado de María, y se alojaba y comía en la casa de huéspedes.
Debía ir por ella al anochecer y acompañarla hasta su domicilio. A la tarde, sin embargo, llovió copiosamente, y suponiendo que pasaría la noche en casa de su tía, como lo había hecho antes en idénticas circunstancias, no creyó necesario cumplir su promesa. Cuando la noche se acercó, la señora Rogét, que es enferma y de 70 años de edad, expresó el temor de que no vería de nuevo a su hija, pero esta observación atrajo poco cuidado en ese momento. El lunes se supo que la joven no había estado en la calle de Troms, y habiendo pasado el día sin que se tuvieran noticias de ella, se hizo una pequeña investigación en muchos puntos de la ciudad y sus alrededores. Sin embargo, recién al cuarto día de su desaparición fue que se averiguó algo de cierto respecto a ella. Ese día, miércoles 23 de junio, un señor Beauvois, que con un amigo había estado inquiriendo por María cerca de la barrera del Roule, en la ribera del Sena opuesta a la calle Pavé Saint-André, fue informado que un cuerpo acababa de ser recogido por algunos pescadores que lo habían encontrado flotando en el río. Después de examinarlo y hesitar algún tiempo, lo identificó como el de la joven perfumista. Su amigo la reconoció más prontamente que él. El rostro estaba cubierto en algunos puntos por sangre negra que brotaba del interior de su boca. No había espuma en ella, como en los casos de simple muerte por sumersión. No había decoloración en el tejido celular. En la garganta presentaba magulladuras e impresiones de dedos. Los brazos estaban encorvados sobre el pecho y rígidos. La mano derecha estaba cerrada, la izquierda medio abierta. En la muñeca izquierda se notaban 2 escoriaciones circulares, evidentemente efecto de cuerdas o de una cuerda que había sido enrollada. Una parte de la muñeca derecha también estaba muy desollada, lo mismo que la espalda en toda su extensión, pero más especialmente en los omóplatos. Para sacar el cuerpo a tierra, los pescadores le habían atado con una cuerda, pero ninguna de las escoriaciones había sido causada por ella. La carne del cuello se hallaba muy hinchada. No había ninguna herida aparente ni magulladura que pareciera efecto de heridas. Un trozo de cordel se encontró tan apretado alrededor del cuello que se ocultaba a la vista. Estaba completamente enterrado en la carne y anudado tras de la oreja izquierda. Esto solo hubiera bastado para producir la muerte. Los testimonios médicos hablan confidencialmente del carácter virtuoso de la finada. Había sido víctima, decían, de una violencia brutal. El cuerpo estaba en tal estado cuando se le encontró que no podía haber ninguna dificultad en reconocerlo. El vestido se hallaba roto y en completo desorden. En la ropa exterior, una tira de cerca de 1 pie de ancho había sido rasgada hacia arriba desde el extremo del dobladillo hasta el talle, pero no arrancada. Había sido enrollada 3 veces en la cintura y asegurada por una especie de nudo en la espalda. La ropa que seguía inmediatamente bajo la bata era de rica muselina, y de ella había sido arrancada por completo una tira de 8 pulgadas de ancho, arrancada con mucha igualdad y con gran cuidado. Fue encontrada alrededor de su cuello, flojamente adaptada y asegurada con un fuerte nudo. Sobre esta tira de muselina y sobre el trozo de cuerda habían sido atadas las cintas de una gorra, que pendía ligada por ellas. El nudo que sujetaba las cintas de esta gorra no era de una señora, sino más bien de un marinero. Después que el cuerpo hubo sido reconocido, no se le llevó, como es de costumbre, a la morgue, pues esta formalidad era superflua, y se le enterró apresuradamente no lejos del punto en que había sido sacado del río. Por las diligencias de Beauvois, el asunto fue industriosamente ocultado, tanto como fue posible, y muchos días corrieron sin que el público supiera nada de lo sucedido. Un periódico semanal, sin embargo, se apoderó del tema, el cuerpo fue desenterrado y se produjo un nuevo examen médico, pero nada fue descubierto fuera de lo que ha sido ya dicho. Los vestidos, no obstante, fueron sometidos a la inspección de la madre y hermanos de la muerta, y resultaron ser exactamente los mismos que llevaba la joven al abandonar su casa. Mientras tanto, la excitación popular crecía de hora en hora. Algunos individuos fueron arrestados y puestos en libertad enseguida. En Saint-Eustache recayeron especialmente las sospechas, y no pudo al principio probar dónde había estado durante el domingo en que María salió de su domicilio. Subsecuentemente, sin embargo, dio al señor G. una declaración satisfactoria acerca de las horas del día en cuestión. Como el tiempo pasaba sin que se descubriera nada, circularon 1000 contradictorios rumores, y los mismos periodistas se ocuparon en hacer sugestiones.
Entre ellas, la que llamó más la atención fue la idea de que María Roget vivía aún y que el cuerpo encontrado en el Sena era el de alguna otra desgraciada. Será conveniente de a conocer al lector algunos pasajes que resumen las sugestiones de que he hablado. Estos pasajes son traducciones literales de L'Etoile, diario redactado en general con mucha habilidad. La señorita Roget dejó la casa de su madre en la mañana del domingo 22 de junio de 1800 con el ostensible propósito de ir a ver a su tía o alguna otra parienta en la calle de Troms. No se ha podido probar que nadie la haya visto después de esa hora. No hay absolutamente ninguna huella ni noticia de su persona. Nadie se ha presentado hasta este momento que la haya visto ese día, después de la hora en que salió de su casa. Ahora, aunque no tenemos la evidencia de que María Roget estaba en la tierra de los vivos después de las 9 del domingo 22 de junio, existen pruebas de que antes de esa hora estaba viva. El miércoles a mediodía a las 12, un cuerpo de mujer fue descubierto flotando en la margen de la barrera de Roule. Hacía, pues, hasta si presumimos que María Roget fue arrojada al río 3 horas después de salir de casa de su madre, solamente 3 días que había desaparecido de su domicilio. 3 días menos 1 hora. Pues es locura suponer que el asesinato, si asesinato había sido cometido, podía haberse consumado lo suficientemente temprano para permitir a los asesinos arrojar el cuerpo al río antes de medianoche. Los autores de crímenes tan horrible escogen la oscuridad más bien que la luz. Vemos por estas consideraciones que si el cuerpo encontrado en el río era el de María Roget, no podía haber estado en el agua sino 2 días y medio, o 3 cuando más. Todas las experiencias han mostrado que los cuerpos de ahogados o los cuerpos arrojados al agua inmediatamente después de ser muertos por violencia necesitan de 6 a 10 días para que una descomposición suficiente les permita salir a la superficie del agua. Hasta cuando se dispara un cañón cerca de un cadáver y llega a sobrenadar después de 5 o 6 días de inmersión, se hunde de nuevo si no se le recoge. Ahora preguntamos, ¿qué hay en este caso que autorice una desviación del curso ordinario de la naturaleza? Si el cuerpo hubiera sido guardado en su sangriento estado hasta el martes a la noche, se habría encontrado alguna huella de los asesinos. Es un punto dudoso, también, si el cuerpo hubiera flotado tan pronto, hasta habiendo sido muerto 2 días antes. Además, es muy poco probable que los infames que hubieran cometido un asesinato tal como se les supone, arrojaran el cuerpo al agua sin atarle un peso cualquiera a los pies, cuando esa precaución se podía haber tomado tan fácilmente. El editor seguía arguyendo que el cuerpo debía haber estado en el río no 3 días solamente, sino 5 veces 3 días, cuando menos, porque estaba tan descompuesto que Beauvois había tenido gran dificultad para reconocerlo. Este último punto, sin embargo, se hallaba plenamente controvertido por la realidad. Continúo la traducción. ¿Cuáles son los hechos en que se apoya el señor Beauvois para decir que no tiene duda que el cuerpo era el de María Roget? Rasgó la manga de la bata que cubría el cadáver y dice que encontró señales que le dejaron satisfecho acerca de la identidad. El público en general supuso que esas señales consistirían en alguna cicatriz. Frotó el brazo y encontró pelo en él, algo tan indefinido, tan poco concluyente como encontrar el brazo en la manga. El señor Beauvois no volvió esa noche, pero envió a decir a la señora Roget el miércoles a las 7 de la tarde que se proseguía aún una investigación respecto a su hija. Si admitimos que la señora Roget, por su edad y sus dolencias, no podía comparecer, lo que es admitir mucho, ciertamente debía haber alguien que pensara que valía la pena de comparecer y esperar la investigación, si creía que el cuerpo era el de María. Nadie compareció. Nada de lo dicho u oído acerca del asunto de la calle Saint-André había llegado siquiera a los habitantes del edificio mismo. El señor Senestoche, el amante y proyectado esposo de María, que se alojaba en casa de la madre de ésta, no había sabido del descubrimiento del cuerpo de su prometida hasta la mañana siguiente, que el señor Beauvois fue a su pieza y se lo comunicó. Una noticia de tal naturaleza sorprende verdaderamente que fuera recibida con tanta frialdad. Siguiendo este camino, el diario trataba de mostrar a los parientes de María culpables de una indolencia incompatible con la suposición de que creían que el cuerpo era el de ella. Sus insinuaciones importaban esto,
que María, en connivencia con sus amigos, se había ausentado por razones que envolvían un cargo contra su castidad, y que estos amigos, habiéndose descubierto un cadáver en el Sena, algo parecido al de la joven, habían aprovechado la oportunidad para impresionar al público con la noticia de su muerte. Pero L'Étoile se había apresurado demasiado, otra vez. Fue perfectamente probado que ninguna indolencia como la imaginada existía, que la anciana señora estaba en extremo débil y tan afligida que le era imposible atender a nada, que Saint Eustache, lejos de recibir la noticia con frialdad, se enloqueció casi de dolor, y sufría tan desesperadamente que el señor Brevois pidió a un amigo y un pariente que le cuidaran y le privaran que asistiera al examen, cuando se exhumara el cuerpo. Además, aunque fue constatado por L'Étoile que el cadáver había sido inhumado la segunda vez, a expensas del pueblo, que una ventajosa oferta para sepultarlo privadamente había sido rechazada en absoluto por la familia, y que ningún miembro de la familia asistió al ceremonial religioso, aunque, digo, todo esto fue asegurado por L'Étoile en apoyo de la impresión que deseaba transmitir, todo fue satisfactoriamente refutado. En un número posterior del diario se pretendió arrojar sospechas hasta sobre Brevois mismo. El editor decía: ahora el asunto cambia una de sus fases. Se nos ha dicho que una vez, estando la señora B en casa de la señora Roget, el señor Brevois, que había salido a la calle, le dijo a ella que se esperaba a un gendarme, y que ella, la señora B, no debía decir nada al gendarme hasta que él volviera, que le dejara el asunto a él. En el estado actual de los negocios, el señor Brevois parece que tiene todo el asunto encerrado en su cabeza. No se puede dar el más simple paso sin el señor Brevois, porque, en el camino que toméis, estará siempre él. Por ciertas razones, ha determinado que nadie tenga que hacer con los procedimientos, sino él mismo, y han alejado de las investigaciones a los parientes masculinos, accediendo a sus deseos de ser representados de una manera verdaderamente singular. Parece haber hecho todo lo posible para no permitirles que vieran el cuerpo. Por el siguiente hecho fue dado algún color a la sospecha así arrojada sobre Brevois. Un individuo que había ido a verle a su oficina pocos días antes de la desaparición de la joven le encontró ausente de ella y notó que en el agujero de la cerradura había una rosa y el nombre de María escrito en una pizarrita colgada al alcance de la mano. La creencia general, hasta donde nos era posible recogerla de los diarios, parecía ser que María había sido víctima de una banda de atrevidos, que por éstos había sido llevada cerca del río, maltratada y asesinada. Le Commerciel, sin embargo, impreso de gran influencia, combatió ardientemente esa idea popular. Reproduzco aquí algunos pasajes de sus columnas. Estamos persuadidos que la pesquisa ha seguido una falsa huella hasta la barrera de Roule. Es imposible que una persona tan conocida como era la joven María Roget haya pasado 3 manzanas sin que nadie la viera, porque cualquiera que la hubiese visto la recordaría, porque interesaba a todos los que la conocían. La calle estaba llena de gente cuando ella salió. Es imposible que pudiera haber llegado hasta la barrera de Roule o hasta la calle de Drums sin que no la conocieran una docena de personas. Sin embargo, nadie ha declarado haberla visto fuera de los umbrales de su casa, y no hay ninguna evidencia, excepto el testimonio de su intención expresada, de que haya salido a la calle. Su vestido estaba roto, enrollado a su cuerpo y atado. Así, el cadáver había sido llevado como un fardo. Si el crimen hubiera sido cometido en la barrera de Roule, no habría habido necesidad de hacer tal cosa. El hecho de que el cuerpo fue encontrado flotando cerca de la barrera no prueba dónde fue arrojado al agua. Un trozo de una de las enaguas de la infortunada joven, de 2 pies de largo por 1 de ancho, había sido cortado y atado bajo su barba, dando vuelta a la parte posterior de su cabeza, probablemente para prevenir gritos. Esto ha sido hecho por hombres que no tenían pañuelos de manos. Sin embargo, un día o 2 antes de que el prefecto fuera a casa, algunas importantes informaciones llegaban a la policía, las que parecían echar por tierra la parte principal de los argumentos de Le Commerciel. 2 niños, hijos de la señora Delvaux, que jugaban en los bosques cercanos de la barrera de Roule, penetraron por casualidad en un espeso bosquecito en el que había 3 o 4 grandes piedras, formando una especie de asiento con espaldar y escabel. En la piedra superior se hallaba una enagua blanca, en la segunda una túnica de seda. Encontraron también un quitasol, guantes y un pañuelo de manos. Este pañuelo tenía el nombre de María Roget. Fragmentos de vestido fueron descubiertos en los arbustos espinosos de allí cerca. La tierra estaba pisoteada, la hierba hollada, y en fin, había muchos testimonios de una lucha.
Entre el bosquecito y el río se encontraron destruidos los vallados, y en la tierra señales de que un pesado fardo había sido arrastrado por ella. Un periódico semanal, Le Soleil, traía los siguientes comentarios sobre ese descubrimiento, comentarios que eran simplemente el eco del sentimiento de toda la prensa parisiense. Todo lo encontrado había permanecido allí, evidentemente, 3 o 4 semanas, cuando menos. Estaba enmohecido y sumido en el barro por la acción de la lluvia, y pegadas unas cosas a otras por el moho. El césped había crecido alrededor y hasta sobre algunas de ellas. La seda del quitasol era fuerte, pero por dentro estaba desflocada. La parte superior, que había estado plegada y doblada, estaba enmohecida y podrida y se rompió al ser abierta. Los trozos de su bata desgarrados por los zarzales eran de cerca de 3 pulgadas de ancho por 6 de largo. Una parte era el dobladillo y había sido remendada, la otra era un pedazo de la falda, no del dobladillo. Parecían jirones arrancados y estaban en los espinos, como a un pie del suelo. No puede haber duda, por consiguiente, de que ha sido descubierto el teatro de este horrible crimen. Como una consecuencia de este descubrimiento, nuevos datos aparecieron. La señora Delue declaró que tiene una posada no lejos de la orilla del río, opuesta a la barrera de Roule. No hay casas ni vecinos a su alrededor. Es el punto de reunión habitual que tienen los domingos los pillastres de la ciudad, que cruzan el río en botes. Hacia las 3 de la tarde del domingo en cuestión, una joven llegó a la posada, acompañada por un hombre de tez morena. Ambos permanecieron en ella por algún tiempo. Al partir, tomaron el camino de unos bosques muy espesos de la vecindad. La atención de la señora Delue fue atraída por el vestido que llevaba la joven, a causa de su parecido con otro de una parienta ya muerta. Observó particularmente una túnica de seda. Poco después de la partida de ellos, una banda de forajidos apareció en la posada, en la que se condujeron ruidosamente. Comieron y bebieron sin pagar, siguieron el camino que habían tomado los dos jóvenes, regresaron al anochecer y volvieron a atravesar el río como si estuvieran muy apurados. Temprano, antes de oscurecer, esa misma noche, la señora Delue, así como su hijo mayor, oyó los gritos de una mujer, en la proximidad de su establecimiento. Los gritos eran violentos, pero breves. La señora Delue reconoció no solamente la túnica que fue encontrada en el bosquecito, sino también el vestido con que estaba cubierto el cuerpo. Un conductor de ómnibus, Valens, declaró enseguida haber visto a María Roget cruzar el Sena en un bote el domingo en cuestión, en compañía de un joven de tez morena. Valens conocía a María, y no puede haberse equivocado a este respecto. Los objetos encontrados en el bosquecito fueron reconocidos sin dificultad por los parientes de la víctima. Estos diversos detalles recogidos así por mí mismo de los periódicos a pedido de Dupin abrazaban únicamente el punto más grande, pero era un punto de vasta consecuencia al parecer. Aconteció que inmediatamente después del descubrimiento de las ropas que he mencionado, el inanimado o casi inanimado cuerpo de Saint Eustache, novio de María, fue hallado cerca del sitio supuesto como teatro del crimen. A su lado se halló un frasquito con este rótulo: láudano. Su aliento dio evidencia del veneno. Murió sin hablar. Se halló una carta sobre su persona, en que declaraba lacónicamente su amor por María y su intención de suicidarse. Casi no necesito decir a usted, dijo Dupin, cuando hubo concluido de leer mis apuntes, que este es un caso muchísimo más intrincado que el de la calle Morgue, del cual difiere en un punto importante. Este es un crimen ordinario, aunque atroz. No hay en él nada especialmente exagerado. Usted observará que por esta razón el misterio ha sido considerado como de solución fácil, cuando por eso mismo debía haber sido considerado todo lo contrario. Así, al principio se creyó innecesario ofrecer un premio. Los esbirros de G han sido capaces solamente de comprender cómo y por qué podía haber sido cometida una atrocidad semejante. Podían imaginar un modo, muchos modos, y un motivo, muchos motivos, y porque no era imposible que alguno de esos numerosos modos y motivos existiera en el caso presente, han dado por supuesto que uno de ellos existía. Pero la facilidad con que fueron concebidas esas imaginativas y la verdadera plausibilidad que asumía cada una debía haber sido tomada más bien como una indicación de las dificultades que de las facilidades a elucidar. He observado en otra ocasión que son las prominencias en el plano de lo ordinario las que hacen perder su camino a la razón, al menos en su investigación de la verdad, y que la pregunta necesaria en casos como este es no tanto ¿qué ha ocurrido?, como ¿qué ha ocurrido que no haya ocurrido antes? En la indagación en casa de la señora L'Espanaye,
los agentes de G se desalentaron y confundieron por lo poco habitual del hecho, cosa que para una inteligencia bien dispuesta hubiera sido un seguro presagio de éxito, aunque esta misma inteligencia podía haberse desesperado en presencia del carácter ordinario de todo lo que se encuentra en el caso de la joven perfumista y hablado nada más que de triunfos triviales a los funcionarios de la prefectura. En el caso de la señora L'Espanaye y su hija, había desde el principio de nuestra investigación seguridad de que un asesinato había sido perpetrado. La idea del suicidio estaba excluida absolutamente. Aquí, igualmente, estamos libres desde el comienzo de toda suposición de suicidio. El cuerpo encontrado en la barrera de Roule lo ha sido con tales circunstancias que nos inhiben de todo embarazo acerca de ese punto importante. Pero se ha dicho que el cuerpo descubierto no es el de María Roget, por la convicción de cuyo asesino o asesinos se ha ofrecido el premio, y sobre los cuales únicamente versa nuestro convenio con el prefecto. Ambos conocemos bien a este caballero. Conviene no fiarse mucho en él. Si principiando nuestras inquisiciones en el cuerpo encontrado y siguiendo la huella de un asesino descubrimos que el cuerpo es el de alguna otra persona que María, o si partiendo de la María viva la llegamos a hallar, aunque no muerta, en cualquiera de los dos casos perdemos nuestro trabajo, puesto que es el señor G con quien tenemos que tratar. Para nuestro propio fin, si no para el de la justicia, es indispensable por consiguiente que la primer diligencia sea la determinación de la identidad del cadáver con el de María Roget, a quien se busca. Los argumentos de L'Étoile han tenido eco en el público, y que el diario mismo está convencido de la importancia de ellos se comprende por la manera con que comienza uno de sus ensayos a ese respecto. Varios de los colegas matutinos, dice, hablan del concluyente artículo de L'Étoile de lunes. Para mí, ese artículo es concluyente de poco, excepto del celo de su autor. Debemos tener presente que, en general, el objeto de nuestros periódicos es más bien crear una sensación, hacer ruido, que adelantar la causa de la verdad. Este último propósito es buscado solamente cuando parece coincidir con el primero. El impreso que concuerda con la opinión de todo el mundo, por más bien fundada que pueda ser, no merece crédito a la multitud. La masa del pueblo mira como profundo solo el que sugiere picantes contradicciones a la creencia general. En el raciocinio, no menos que en literatura, el epigrama es lo más inmediata y universalmente apreciado. En ambos casos es lo que tiene menos mérito real. Quiero decir que el epigrama y melodrama envuelto en la idea de que María Roget vive todavía, más bien que la plausibilidad de esta idea, es lo que la ha sugerido a L'Étoile, y procurándole una favorable recepción en el público. Examinemos los principales argumentos de ese diario, tratando de evitar la incoherencia con que han sido originalmente expuestos. El primer objeto del autor es mostrar, apoyándose en el hecho de la brevedad del intervalo entre la desaparición de María y el encuentro del cadáver, que este cadáver no puede ser el de María. La reducción de este intervalo a su más pequeña dimensión posible parece ser un fin para el razonador. En la precipitada persecución de este fin se arroja a hacer simples suposiciones al principio. Es locura suponer, dice, que el asesinato, si asesinato había sido cometido, podía haberse consumado lo suficientemente temprano para permitir a los asesinos arrojar el cuerpo al río antes de medianoche. Pregunto, y muy naturalmente, ¿por qué? ¿Por qué es locura suponer que el asesinato fue cometido 5 minutos después de haber salido la joven de su casa? ¿Por qué es locura suponer que el asesinato se cometió en un periodo dado del día? Se han perpetrado crímenes a todas horas, pues, aun teniendo lugar el asesinato entre las 9 de la mañana del domingo y cuarto de hora antes de medianoche, todavía habría habido tiempo suficiente para arrojar el cuerpo al río antes de medianoche. Esta suposición, por consiguiente, alcanza precisamente a esto, que el asesinato no fue cometido el domingo, y si permitimos presumir esto a L'Étoile, podemos dejar que tome otras libertades cualesquiera. El párrafo que comienza «Es locura suponer que el asesinato», etc., sin embargo, de aparecer como impreso en L'Étoile, podemos imaginar que ha existido así en el cerebro del redactor. Es locura suponer que el asesinato, si asesinato había sido cometido, podía haberse perpetrado lo suficientemente temprano para permitir a los asesinos arrojar el cuerpo antes de medianoche. Es locura, decimos, suponer todo esto, y suponer al mismo tiempo, como estamos resueltos a suponer, que el cuerpo no fue arrojado hasta después de medianoche. Un juicio inconsecuente en sí mismo, pero no tan absolutamente absurdo como el dado por el diario de que hablamos. Aunque fuera mi propósito, continuó Dupin, simplemente establecer un hecho contra ese argumento de L'Étoile, debería dejarlo donde está,
No es, sin embargo, con L'Étoile con quien tenemos que hacer, sino con la verdad. El juicio de que se trata no tiene más que un designio, y este designio lo he establecido claramente, pues es visible que vamos detrás de simples palabras en busca de una idea que evidentemente las ha dictado, pero que no han podido expresar. El diarista ha tenido intención de decir que en cualquier momento del día o noche del domingo que haya sido cometido el asesinato, es improbable que los asesinos se aventuraran a llevar el cadáver al río antes de medianoche. Y esta es, en realidad, la suposición que critico. Se ha supuesto que el asesinato fue cometido en tal situación y bajo tales circunstancias, que hicieron necesaria la conducción del cadáver al río. Ahora bien, el crimen puede haber tenido lugar cerca de la ribera misma, y así arrojar el cadáver al agua es una idea que debe haber acudido a cualquier hora del día o de la noche, como el más fácil y más inmediato modo de hacerlo desaparecer. Usted comprenderá que no sugiero aquí nada de eso como probable, o como coincidente con mi propia opinión. Mi designio hasta ahora no tiene referencia con los hechos del caso. Deseo simplemente precaver a usted contra las inducciones de L'Étoile, llamando su atención sobre el carácter de ellas en una de sus partes, enunciada al principio del artículo que comento. Habiendo prescrito así un límite a sus propias y preconcebidas opiniones, habiendo supuesto que si el cuerpo hallado era el de María, no debía haber estado en el agua más que un breve tiempo, el diario prosigue. Todas las experiencias han mostrado que los cuerpos de ahogados o los cuerpos arrojados al agua inmediatamente después de ser muertos por violencia necesitan de 6 a 10 días para que una descomposición suficiente les permita salir a la superficie. Hasta cuando se dispara un cañón cerca de un cadáver y llega a aparecer después de 5 o 6 días de inmersión, se hunde de nuevo si no se le recoge. Estas aserciones han sido tácitamente recibidas por todos los periódicos de París, excepto Le Moniteur. Este diario trata de combatir el párrafo que se refiere a los cuerpos de ahogados, citando 5 o 6 ejemplos en que los cuerpos de individuos muertos de esa manera han sido encontrados flotando después de un lapso de tiempo menor que el que señala L'Étoile. Pero hay algo excesivamente poco filosófico en la tentativa de Le Moniteur, y es rechazar la aserción general de L'Étoile, únicamente citando casos particulares contrarios a ella. Aunque hubiera sido posible aducir 50 ejemplos de cuerpos que han flotado al cabo de 2 o 3 días, estos 50 ejemplos podían todavía ser mirados únicamente como excepciones a la regla de L'Étoile, hasta que el periodo sostenido, así como la regla misma, fueran confutados. Admitiendo la regla, y esto Le Moniteur no lo niega, insistiendo simplemente sobre sus excepciones, el argumento de L'Étoile permanece en toda su fuerza, porque este argumento no pretende envolver más que una cuestión de probabilidad de que el cuerpo haya aparecido en la superficie en menos de 3 días, y esta probabilidad estará en favor de la posición de L'Étoile hasta que los ejemplos tan puerilmente aducidos sean suficientes en número para establecer una regla antagónica. Usted ve que todos los argumentos a este respecto deben ser considerados lo más pronto posible, aunque sean contra la regla misma, y con este fin examinaremos lo racional de la regla. El cuerpo humano en general no es ni mucho más pesado que el agua del Sena. Es decir, la gravedad específica del cuerpo humano en su condición natural es casi igual a la del volumen de agua que desaloja. Los cuerpos de personas gruesas y de huesos cortos, y los de mujeres en general, son más livianos que los flacos y de huesos largos, de hombres, casi siempre. Y la gravedad específica del agua de un río es algo influenciada por la presencia de la marea. Pero dejando aparte la marea, se puede decir que muy pocos cuerpos humanos se hundirán del todo, ni aun en el agua fría, espontáneamente. Casi a nadie, cayendo a un río, le puede ser posible flotar si la gravedad específica del agua está justamente en comparación con la suya propia, es decir, si toda su persona se sumerge, con la más pequeña excepción posible. La posición propia del que no puede nadar es la posición vertical del que camina, y con la cabeza metida completamente debajo. Solo la boca y la nariz aparecen sobre la superficie. Así colocados encontraremos que flotamos sin dificultad y sin esfuerzo. Es evidente, sin embargo, que la gravedad del cuerpo y del volumen de agua desalojado están exactamente balanceados, y que una nada puede causar la preponderancia de una de las dos. Un brazo, por ejemplo, sacado fuera del agua y privada así de su sostén, es un peso adicional suficiente para sumergir toda la cabeza, mientras que la ayuda accidental del más pequeño trozo de madera puede permitirnos elevar la cabeza lo bastante como para mirar alrededor.
Ahora bien, en los esfuerzos de uno que no sabe nadar, los brazos son invariablemente levantados en el aire, mientras se hace lo posible por mantener la cabeza en su acostumbrada posición perpendicular. El resultado es la inmersión de la boca y nariz y la entrada de agua en los pulmones durante los esfuerzos por respirar bajo la superficie. Mucha agua es recibida también en el estómago, y el cuerpo se vuelve más grave por la diferencia entre el peso del aire que originalmente distendía esas cavidades y el del fluido que entonces las llena. Esta diferencia es suficiente para hacer hundir el cuerpo, por regla general, pero no lo es en los casos de individuos de huesos pequeños y que poseen una cantidad anormal de materia flácida o untuosa. Tales individuos flotan hasta después de ahogados. Suponiendo el cadáver en el fondo del río, permanecerá en él hasta que por algunos medios su gravedad específica vuelva a ser menor que la del volumen de agua que desaloja. Este efecto es producido por la descomposición o de otra manera. El resultado de la descomposición es la generación de gases, que distienden el tejido celular y todas las cavidades, dando la apariencia de hinchazón que hace tan horrible el cuerpo. Cuando esta distensión ha progresado tanto que el volumen del cuerpo ha crecido materialmente sin un crecimiento correspondiente de masa o peso, su gravedad específica llega a ser menor que la del agua desalojada y en el acto hace su aparición en la superficie. Pero la descomposición es modificada por innumerables circunstancias, apresurada o retardada por innumerables influencias, por ejemplo, por el calor o frío de la estación, por las impregnaciones minerales o pureza del agua, por su más o menos profundidad, por el temperamento del cuerpo, por la corrupción propia de la enfermedad antes de producida la muerte, etc. Así, es evidente que no podemos asignar periodo con algo parecido a exactitud a la aparición del cadáver por medio de la descomposición. Bajo ciertas circunstancias, este resultado puede ser producido en una hora casi, bajo otras puede no tener lugar nunca. Hay preparaciones químicas por las cuales el cuerpo animal puede ser preservado por siempre de la corrupción. El bicloruro de mercurio es una de ellas. Pero, aparte de la descomposición, puede haber, y hay usualmente, generación de gas en el estómago por las acetosas fermentaciones de las materias vegetales, o en otras cavidades por otras causas, suficiente para producir una distensión que lleve el cuerpo a la superficie. El efecto producido por el disparo de un cañón es el de la simple vibración. Esta vibración puede o arrancar el cadáver del blando barro o limo en que está sujeto, permitiéndole así levantarse, cuando otras influencias lo han preparado ya para hacerlo, o vencer la tenacidad de algunas porciones putrescentes del tejido celular, facilitando la distensión de las cavidades por los gases. Teniendo así delante de nosotros toda la filosofía de este asunto, podemos sujetar a prueba con ella las aserciones de L'Étoile. Todas las experiencias muestran, dice ese diario, que los cuerpos de ahogados o los cuerpos arrojados al agua inmediatamente después de muertos por violencia necesitan de 6 a 10 días para que una descomposición suficiente les permita salir a la superficie del agua. Hasta cuando se dispara un cañón cerca de un cadáver y llega a sobrenadar, después de 5 o 6 días de inmersión, se hunde de nuevo si no se le recoge. Todo este párrafo debe aparecer ahora como un tejido de inconsecuencias e incoherencias. Todas las experiencias no muestran que los cuerpos de ahogados necesitan de 6 a 10 días para que una suficiente descomposición les permita salir a la superficie. Ambas, ciencia y experiencia, muestran que el periodo de la aparición es, y necesariamente debe ser, indeterminado. Si además un cuerpo ha aparecido en la superficie por medio del disparo de un cañón, no se hundirá de nuevo si no se le recoge, hasta que la descomposición haya progresado tanto que permite el escape de los gases generados. Pero deseo llamar la atención de usted hacia la distinción que se hace entre cuerpos de ahogados y cuerpos arrojados al agua inmediatamente después de ser muertos por violencia. Aunque el escritor admite la distinción, los incluye sin embargo en la misma categoría. He mostrado cómo el cuerpo de un hombre ahogado se vuelve específicamente más pesado que su volumen de agua, y que no se hundiría si no es por los esfuerzos con que eleva sus brazos por arriba de su cabeza, y sus aspiraciones de aire hallándose bajo la superficie, aspiraciones que llevan agua a los pulmones en lugar del aire habitual. Pero estos esfuerzos y estas aspiraciones no se producen en el cuerpo arrojado al río inmediatamente después de muerto por violencia. Así, en el último ejemplo, el cuerpo, por regla general, no se hubiera hundido absolutamente, hecho que L'Étoile ignora, según se ve. Cuando la descomposición hubiera hecho grandes progresos,
Cuando la carne se hubiera apartado de los huesos, entonces, a la verdad, pero solamente entonces, habría desaparecido el cadáver. Y ahora, ¿qué nos resta que hacer con el argumento de que el cuerpo encontrado no podía ser el de María Roget, porque no habiendo pasado más que 3 días fue encontrado flotando ya? Si fue ahogado, siendo una mujer, no debía haberse hundido jamás, o habiéndose hundido, debía haber reaparecido 24 horas después, o menos, pero nadie la supone ahogada, y habiendo muerto antes de ser arrojada al río, debía haber sido hallada flotando en cualquier período subsiguiente. Pero dice Letoile, si el cuerpo hubiera sido conservado en su sangriento estado en la ribera, hasta el martes, a la noche, se hubiera encontrado alguna huella de los asesinos. Aquí es difícil al principio comprender la intención del razonador. Quiere anticipar lo que imagina que pudiera ser una objeción a su teoría, es decir, que el cuerpo fue conservado en tierra 2 días, sufriendo rápida descomposición, más rápida que estando en el agua. Supone que si este hubiera sido el caso, debía haber aparecido en la superficie el miércoles, y cree que solamente bajo tales circunstancias podía haber aparecido. Con la misma prisa, hace ver que no fue guardado en tierra, porque si lo hubieran hecho, alguna huella se hubiera encontrado de los asesinos. Presumo que usted sonríe al sequitur. Usted no puede comprender cómo la simple duración del cadáver en tierra podía operar la multiplicación de las huellas de los asesinos, ni yo tampoco. Además, es excesivamente improbable, continúa, que los bandidos que hubieran cometido un crimen tal como se supone, arrojaran el cuerpo al agua sin atarle un peso a los pies, cuando esa precaución se podía haber tomado tan fácilmente. Observe usted aquí la risible confusión de pensamiento. Nadie, ni siquiera Letoile, disputa respecto al asesinato cometido en el cuerpo encontrado. Las señales de violencia son innegables. El objeto de nuestro razonador es simplemente mostrar que ese cuerpo no es el de María. Desea probar que María no ha sido asesinada, no que el cuerpo no lo ha sido. Sin embargo, sus observaciones prueban únicamente el último punto. Aquí hay un cadáver sin peso en los pies. Los asesinos, arrojándolo al río, no hubieran dejado de ligar un peso para que no sobrenadara. Luego, no ha sido echado al agua por asesinos. Eso es todo lo que ha probado, si algo lo ha sido. La cuestión de identidad no es recordada siquiera, y Letoile ha tenido gran trabajo simplemente para contradecir lo que había admitido un momento antes. Estamos perfectamente convencidos, dice, que el cuerpo encontrado es el de una mujer asesinada. Tampoco no es ese el único ejemplo. Hasta en esta parte de su argumento, de que el escritor razona inconscientemente contra sí mismo. Su objeto evidente, lo he dicho ya, es reducir todo lo que le sea posible el intervalo entre la desaparición de María y el encuentro del cadáver. Sin embargo, le encontramos constatando el punto de que nadie vio a la joven desde el momento en que abandonó la casa de su familia. No tenemos evidencia, dice, de que María estaba en la tierra de los vivos después de las 9 del domingo 22 de junio. Como su argumento es visiblemente un ex parte, debía al último haber perdido de vista el asunto, porque si alguien hubiera visto a María, fuera en lunes o martes, el intervalo en cuestión se habría reducido mucho, y por el razonamiento del diarista disminuiría también la probabilidad de que el cuerpo sea el de la grisette. No obstante, es divertido observar que Letoile insiste sobre el punto en la completa creencia de que adelanta el argumento general. Fíjese usted ahora sobre la parte del argumento que tiene referencia a la identificación del cuerpo con Vivois. Respecto al pelo del brazo, Letoile ha obrado con evidente doblez. El señor Vivois no es un idiota y no hubiera sostenido la identidad del cadáver simplemente porque el brazo tenía pelo. Todos los brazos tienen pelo. La mayor parte de las expresiones de Letoile es una simple perversión de la fraseología del testigo. Este debe haber hablado de alguna peculiaridad del pelo. Debe haber tenido una peculiaridad de color, de cantidad, de longitud o de situación. El pie del cadáver, dice el diario, era pequeño. Pero hay millares de pies pequeños. La liga no es tampoco una prueba, ni el zapato, porque se venden miles de zapatos y ligas iguales. Lo mismo se debe decir de las flores del sombrero. Una cosa sobre la que insiste fuertemente el señor Vivois es que el broche de la liga había sido pegado más adentro del sitio en que se hallaba primitivamente. Esto no quiere decir nada, porque muchas mujeres prefieren ajustar las ligas a la medida de la pierna en sus casas que probarlas en las tiendas donde las compran.
Aquí es difícil creer sincero al razonador. Si el señor Vervois, en su investigación acerca del cuerpo de María, hubiera descubierto un cadáver con todas las apariencias de la joven desaparecida, sin referencia a la cuestión del traje, habría estado autorizado para creer que sus diligencias no habían sido infructuosas. Si, conforme en cuanto a la medida y contorno del cuerpo, hubiera encontrado sobre el brazo un pelo aparentemente igual al que había observado en la María viva, su opinión se habría fortificado con justicia, y el aumento de la creencia hubiera estado en razón de la peculiaridad o de los caracteres poco ordinarios del pelo. Si, siendo pequeños los pies de María, lo eran también los del cadáver, el aumento de la probabilidad no estaría ya en razón simplemente aritmética, sino en razón altamente geométrica o acumulativa. Agregue usted a todo eso los zapatos, iguales a los que llevaba la joven el día que desapareció, y aunque esos zapatos se venden por miles, aumenta usted la probabilidad hasta acercarse a lo cierto. Lo que por sí solo no sería evidencia de identidad, llega a ser, por su posición corroborativa, la prueba más segura. Que nos den enseguida flores en el sombrero, correspondientes a las que usaba la joven, y no buscamos más. Si con una sola flor no buscamos más, ¿qué será con 2, 3 o más? Cada evidencia sucesiva es múltiple, es una prueba no añadida a la prueba, sino multiplicada por cientos o miles. Descubramos enseguida sobre la difunta ligas iguales o las que usaba la viva, y es casi locura proseguir. Pero se encuentra que estas ligas han sido ajustadas, corriéndoles un broche hacia atrás, de una manera idéntica a la empleada por María en las de ella, poco antes de salir de su casa. Dudar ahora es realmente locura o hipocresía. Lo que dice Letoile respecto a la costumbre de acortar las ligas no muestra otra cosa sino su pertinacia en el error. La naturaleza elástica del broche de la liga es por sí sola una demostración de que no es usual el acortarlas. Lo que se hace para ajustarlas debe, por necesidad, requerir manos extrañas, pero raramente. Debe haber sido por un accidente, en su estricto sentido, que las ligas de María hubieron menester de la operación descrita antes. Ellas solas podían haber establecido ampliamente su identidad. Pero no es que el cuerpo encontrado tuviera las ligas de la joven desaparecida, o sus zapatos, o su gorra, o las flores de su gorra, o sus pies, o una señal particular en el brazo, o su estatura y la apariencia en general. Es que el cadáver tenía cada una de esas cosas, todo colectivamente. Aunque se probara que el editor de Letoile tenía realmente una duda bajo esas circunstancias, no habría necesidad, en su caso, de una comisión de lunático inquirendo. Ha creído sagaz repercutir las vulgaridades de los abogados, quienes en su mayor parte se contentan haciendo lo mismo con los preceptos rectangulares de los tribunales. Quiero hacer notar aquí que mucho de lo que es rechazado como evidencia por una corte es la mejor evidencia para el intelecto. La corte, que se guía por los principios generales de la evidencia, los principios reconocidos y registrados en los libros, es enemiga de detenerse en los ejemplos particulares, y esta firme adherencia al principio con riguroso desdén de la excepción contradictoria es un seguro modo de alcanzar el máximum de la verdad asequible en cualquier sucesión de tiempo. La práctica, en masa, es sin embargo filosófica, pero no es menos cierto que engendra vastos errores individuales. Respecto a las sospechas dirigidas contra Vervois, les verá usted desaparecer en un instante. Usted ha sondeado ya el verdadero carácter de este buen hombre. Es un entrometido, con mucho de novelesco y poca inteligencia. Cualquiera así constituido se conducirá en un caso de real excitación, de tal manera que los perspicaces o los malintencionados le encontrarán sospechoso. El señor Vervois, como aparece por las notas de usted, tuvo algunas entrevistas personales con el editor de Letoile, y le ofendió aventurando una opinión de que el cadáver, a pesar de la teoría del editor, era, sin duda ninguna, el de María. Persiste, dice el diario, en asegurar que el cadáver es el de María, pero no puede dar una circunstancia, en adición a las que ya hemos comentado, para hacer participar de su creencia a los demás. Ahora, sin atender al hecho de que la más notable evidencia para hacer participar de su creencia a los demás no debía haberse aducido nunca, debe ser notado que se puede comprender muy bien que un hombre crea, en un caso de esta especie, sin que le sea posible dar una sola razón de la creencia en los demás. Nada es más vago que las impresiones de una identidad individual. Cada hombre reconoce a su vecino. Sin embargo, hay pocos ejemplos en que alguno esté preparado para dar una razón de su reconocimiento.
El editor de L'Etoile no ha tenido motivo para ofenderse porque el señor Beauvois no le daba razones de su creencia. Se encontrará que las sospechosas circunstancias que presenta su conducta se adaptan mucho mejor a mi hipótesis del entrometimiento romántico que las sugestiones del razonador respecto a la culpabilidad que le supone. Una vez adoptada la interpretación más caritativa, no hallaremos dificultad en comprender la rosa en el agujero de la cerradura, la María en la pizarra, el alejó los parientes masculinos de las investigaciones, la aversión a permitirles que vieran el cuerpo, la prevención hecha a la señora B para que no conversara con el gendarme hasta que él volviera, y por último su aparente determinación de que nadie se mezclara en los procedimientos excepto él mismo. Para mí es incuestionable que Beauvois era un pretendiente de María, que ella coqueteaba con él y que él tenía la ambición de que se creyera que gozaba de la más completa intimidad y confianza de la joven. No diré más nada sobre este punto, y como la evidencia rechaza enteramente la aserción de L'Etoile respecto a la indiferencia por parte de la madre y otros parientes, una indiferencia contradictoria con la suposición de que creían que el cuerpo era de María, procederemos ahora como si la cuestión de identidad estuviera establecida a nuestra perfecta satisfacción. ¿Y qué piensa usted? Preguntéle de las opiniones de Le Commerciel, que, a la verdad, son mucho más dignas de atención que cualquiera de las que han sido enunciadas sobre este tópico. Las deducciones de las premisas son filosóficas e ingeniosas, pero las premisas en 2 ocasiones han sido fundadas en observaciones imperfectas. Le Commerciel desea insinuar que María fue asaltada por una gavilla de bandidos miserables, no lejos de su propia casa. Es imposible, dice, que una persona tan conocida como era la joven haya atravesado 3 manzanas sin que nadie la viera. Esta es la idea de un hombre que ha residido largo tiempo en París, un hombre público, un hombre cuyos paseos aquí y allá en la ciudad se han limitado ordinariamente a los alrededores de las oficinas judiciales. Sabe que él pasa a menudo a una distancia de 12 manzanas de su propio buró, sin ser reconocido ni saludado. Y sabiendo la extensión de su conocimiento personal por los demás y de los demás por él, compara su popularidad con la de la joven perfumista. No encuentra gran diferencia entre ellas y llega a la conclusión de que ella, en sus paseos, debe hallar igual número de conocidos que él en los suyos. Esto podía ser así únicamente en el caso de que los paseos de ella fueran del mismo carácter invariable y metódico y en las mismas especies de regiones limitadas que los de él. Él pasa por aquí y allá a intervalos regulares, dentro de una periferia confinada, abundante en individuos que son llevados a observar su persona, a causa de la naturaleza semejante de sus ocupaciones. Pero los paseos de María deben, en general, ser supuestos en todas direcciones. En este caso particular debe ser concebido como más probable que hizo un camino de una diversidad mayor que de costumbre. El paralelo que imaginamos haber existido en el ánimo del Le Commerciel podría únicamente sostenerse en el caso de que 2 individuos atravesaran toda la ciudad. En este caso, admitiendo que el conocimiento personal sea igual, podrían también ser iguales las probabilidades de que se efectuara un número igual de encuentros. Por mi parte, tendría no solamente como posible, sino como mucho más que probable, que María hubiera seguido en un período dado por algunos de los muchos caminos entre su propia residencia y la de su tía, sin encontrar un solo individuo a quien conociera o de quien fuera conocida. Considerando la cuestión en su completa y propia luz, debemos tener en cuenta la gran desproporción que hay entre los conocimientos personales del hombre más popular de París y la población de París mismo. Pero cualquier fuerza que todavía parezca haber en la sugestión de Le Commerciel será muy disminuida cuando tomemos en consideración la hora en que la joven salió a la calle. Era cuando las calles estaban llenas de gente, dice Le Commerciel, que ella salió de su casa. Pero no es así. Fue a las 9 de la mañana. Ahora bien, a las 9, en cualquier mañana de la semana, con excepción del domingo, las calles de la ciudad están, es cierto, llenas de gente. A las 9 del domingo, la multitud está generalmente en sus casas, arreglándose para ir a las iglesias. Ninguna persona observadora habrá dejado de notar el aire peculiarmente desierto de la ciudad, desde cerca de las 8 hasta las 10 de la mañana en los domingos. Entre 10 y 11 las calles son invadidas por la gente, pero no sucede esto tan temprano como ha dicho el diario de que nos ocupamos. Hay otro punto en el que parece haber deficiencia de observación por parte del Le Commerciel. Un trozo, dice, de una de las enaguas de la infortunada joven, de 2 pies de largo por 1 de ancho, había sido cortado y atado bajo su barba.
dando vuelta a la parte superior de su cabeza, probablemente para prevenir gritos. Esto ha sido hecho por hombres que no tenían pañuelos de mano. Si esta idea está o no bien fundada, trataremos de verlo más adelante, pues, por seres que no tenían pañuelos de mano, el editor entiende la más baja clase de bandidos. Esta, sin embargo, es la verdadera descripción de la gente a quien se encontrará siempre con pañuelos, aunque les falte la camisa. Usted debe haber tenido ocasión para observar cuán absolutamente indispensable ha llegado a ser el pañuelo de mano para todos los pillos desde hace algunos años. ¿Y qué debemos pensar? Pregunté, del artículo de Le Soleil, que es una gran lástima que no haya nacido papagayo, en cuyo caso hubiera sido el más ilustre papagayo de su raza. Ha repetido simplemente las consideraciones individuales de la opinión ya publicada, coleccionándolas con una laudable industria de este y aquel diario. Las cosas han estado evidentemente allí, dice, cuando menos 3 o 4 semanas, y no puede haber duda que el teatro de este horroroso crimen ha sido descubierto. Los hechos vueltos a constatar aquí por Le Soleil están muy lejos, a la verdad, de conmover mis propias dudas respecto a este asunto, y las examinaremos más particularmente en conexión con otra división del tema. Ahora debemos ocuparnos de otras investigaciones. Usted no puede dejar de haber notado el poco cuidado puesto en el examen del cadáver. Seguramente la cuestión de la identidad fue muy pronto determinada, o debía haberlo sido, pero había otros puntos a establecer. ¿Había sido el cuerpo despojado de algo? ¿Tenía la finada algunas alhajas sobre su persona al salir de su casa? Y si era así, ¿tenía alguna de esas prendas cuando fue encontrada? Estas son importantes cuestiones de que la indagación no se ha ocupado absolutamente, y hay otras de igual consecuencia que no han llamado la atención de la autoridad. Debemos tratar de satisfacernos nosotros mismos por una inquisición personal. El caso de Saint Eustache debe ser examinado de nuevo. No tengo sospechas de esa persona, pero procedamos metódicamente. Debemos establecer, sin dudas de ninguna clase, la validez de la declaración respecto a los sitios en que estuvo el domingo. Declaraciones de este carácter se convierten fácilmente en asunto de mistificación. Aunque no hubiera aquí nada malo, apartaremos a Saint Eustache de todas nuestras investigaciones. Su suicidio, aunque corroborativo de sospecha, si se encontrara desmentido en las declaraciones, no es, sin tal desmentido, una incomprensible circunstancia que pueda desviarnos de la línea del análisis ordinario. Para lo que ahora me propongo, debemos descartar los puntos interiores de esta tragedia y concentrar nuestra atención sobre sus puntos exteriores. No es el más pequeño de los errores comunes el que en esta clase de investigaciones limita la pesquisa a lo más inmediato sin hacer caso absolutamente de los sucesos accesorios o accidentales. Es la mala práctica de las Cortes de Justicia el reducir la evidencia y discusión a los puntos exteriores y de una ayuda aparente. Sin embargo, la experiencia ha mostrado, y una verdadera filosofía mostrará siempre, que una vasta, quizá la más grande porción de la verdad, procede de lo que aparentemente no tiene aplicación. Es a causa del espíritu de este principio, y no precisamente por su letra, que la ciencia moderna ha resuelto calcular sobre lo imprevisto. Pero quizá no me comprende usted. La historia de los conocimientos humanos ha mostrado tan sin interrupción que los más numerosos y más valiosos descubrimientos se deben a los sucesos colaterales, incidentales o accidentales, que al fin se ha hecho necesario, con un previsor designio de mejora, tener, no sólo grande, sino hasta la más grande indulgencia por las invenciones debidas a la casualidad y enteramente fuera del rango de las cosas esperadas. Ya no es filosófico fundar sobre lo que ha sido una visión de lo que será. El accidente es admitido como una porción de la subestructura. Hacemos del acaso un asunto de absoluto cálculo. Subordinamos lo inesperado y lo imaginado a la fórmula matemática de las escuelas. Repito que no es más que un hecho que la más grande parte de la verdad ha procedido de lo colateral y que no es sino de acuerdo con el espíritu del principio contenido en ese hecho que quiero desviar la investigación en el caso presente de la hollada y hasta ahora estéril tierra del suceso mismo a las circunstancias coetáneas que lo rodean. Mientras usted establece la validez de la declaración, yo examinaré los diarios más especialmente todavía de lo que usted lo ha hecho. Hasta ahora hemos examinado únicamente el campo de la investigación, pero será extraño la verdad que una atenta inspección como la que intento de los impresos públicos no nos suministre algunos pequeños puntos que den dirección a la pesquisa.
En armonía con lo pedido por Dupin, hice un escrupuloso examen del asunto de la declaración. El resultado fue una firme convicción de su validez y la consecuente inocencia de Son Stoche. Mientras tanto, mi amigo se ocupaba con una minuciosidad que parecía absolutamente infructuosa en un escrutinio de los varios legajos de periódicos. Al finalizar la semana, me presentó los siguientes extractos. Hace cerca de 3 años y medio, una perturbación muy similar a la presente fue causada por la desaparición de esta misma María Roget de la Perfumerie del señor Leblanc, en el Palacio Real. Al cabo de una semana, sin embargo, volvió a aparecer en su acostumbrado control, tan buena como siempre, a excepción de una pequeña palidez, no del todo usual. El señor Leblanc y la madre de ella hicieron correr la voz de que había estado simplemente de visita en casa de una amiga en el campo, y el asunto fue pronto olvidado. Presumimos que la presente ausencia es un capricho de la misma naturaleza, y que a la expiración de una semana o quizá de un mes la tendremos entre nosotros otra vez. Diario de la tarde, lunes, junio 23. Un diario vespertino de ayer refiere la desaparición misteriosa de la señorita Roget. Se sabe que durante la semana de su ausencia de la perfumería de Leblanc estuvo en compañía de un joven oficial de marina, muy conocido por sus orgías. Un disgusto, se supone, la indujo a volver a su casa. Tenemos el nombre del lotario en cuestión, que está ahora de servicio en París, pero por obvias razones nos abstenemos de hacerlo público. Le Mercure, martes por la mañana, 24 de junio. Un crimen del carácter más atroz fue perpetrado anteayer cerca de esta ciudad. Un caballero con su esposa e hija hablaron al anochecer a 6 jóvenes que se paseaban ociosamente en un bote cerca de los bancos del Sena, para que los transportara al otro lado del río. Después de alcanzar la ribera opuesta, los 3 pasajeros saltaron a tierra y, prosiguiendo su camino, habían perdido de vista ya al bote, cuando la hija notó que había dejado en él su quitasol. Volvióse a buscarlo. Fue asida por los jóvenes, llevada al interior del río, amordazada, tratada brutalmente, y por último la abandonaron en la ribera, en un punto poco distante de él en que se embarcó con sus padres en el bote. Los miserables bandidos han escapado por ahora, pero la policía les sigue la pista, y algunos de ellos serán pronto aprehendidos. Diario de la mañana, junio 28. Hemos recibido 1 o 2 comunicaciones cuyo objeto es imputar el crimen a Vervoice, pero como este caballero ha sido completamente absuelto por una legal investigación y como los argumentos de nuestros varios corresponsales parecen ser más celosos que profundos, no creemos prudente hacerlos públicos. Diario de la mañana, junio 28. Hemos recibido varias comunicaciones muy bien escritas, aparentemente de varias fuentes, y que llegan hasta hacer un asunto de certidumbre que la infortunada María Roget ha sido víctima de una de las numerosas gavillas de bandidos que infestan los alrededores de la ciudad. Nuestra propia opinión está decididamente en favor de esta hipótesis. Trataremos de hacer conocer más adelante algunos de los argumentos a que nos referimos. Diario de la tarde, martes 31 de junio. El lunes, uno de los barqueros al servicio de la Administración de Rentas vio un bote vacío flotando en el Sena, río abajo. Algunas velas se encontraban en el fondo del bote. Los barqueros lo remolcaron hasta la puerta del guarda. A la mañana siguiente desapareció de allí, sin que ninguno de los marineros viera a la persona que lo llevó. El timón está en el puesto del guarda. La Diligence, junio 26, jueves. Después de leer estos varios extractos, no sólo me parecieron inconcluyentes, sino que me fue imposible encontrar medio de que alguno de ellos aclarara el asunto. Esperé algunas explicaciones de Dupin. No es mi designio ahora, dijo, detenerme sobre el primero y segundo de esos extractos. Los he copiado principalmente para mostrar a usted la extrema negligencia de la policía, que tanto como puedo comprender por el prefecto no se ha incomodado absolutamente examinando la oficina naval a que se ha aludido. Además, es una simple tontera decir que entre la primera y segunda desaparición de María no hay una conexión suponible. Admitamos que de la primer fuga resultó un disgusto entre los amantes y la vuelta de la joven engañada a su domicilio. Estamos ahora preparados para mirar una segunda fuga, si sabemos que ha tenido lugar una nueva fuga, como indicación de renovamiento de las propuestas del seductor.
más bien que como el resultado de nuevas proposiciones por un segundo individuo. Estamos preparados para considerarlo como las paces del antiguo amor, más bien que como el comienzo de uno nuevo. Las probabilidades son 10 contra 1 de que el que se había fugado una vez con María propusiera una segunda fuga, que aquella a quien se habían hecho proposiciones de fuga por un individuo las recibiera de algún otro. Y déjeme usted aquí llamar su atención sobre el hecho de que el tiempo corrido entre la primera fuga constatada y la segunda supuesta excede de pocos meses al período general empleado por nuestros buques de guerra en su oficio de cruceros. Había sido interrumpido el amante en su primera infamia por la necesidad de embarcarse, y había aprovechado el primer momento de su vuelta para renovar los bajos designios no del todo cumplidos todavía, o no cumplidos del todo todavía por él mismo. De todas estas cosas no sabemos nada. Usted dirá, sin embargo, que en el segundo caso no hubo fuga, como se imagina. Ciertamente no, pero ¿estamos preparados para decir que no hubo el designio frustrado de ese acto? Fuera de Saint Eustache y quizá Vervois, no encontramos otros reconocidos, francos y honorables pretendientes de María. De ningunos otros se habla, al menos. ¿Quién es entonces el secreto amante acerca del que los parientes, los más de ellos al menos, no saben nada, pero a quién encuentra María en la mañana del domingo y con quién tiene tan profunda confianza que no vacila en permanecer con él hasta la noche entre las solitarias arboledas de la Barrière de Rolle? ¿Quién es ese secreto amante? Pregunto, del que no saben nada los más de los parientes de la joven. ¿Y qué quiere decir la singular profecía de la señora Roget en la mañana que salió su hija? Temo que ya no veré más a María. Pero si no podemos imaginar a la señora Roget sabedora del designio de fuga, ¿no podemos al menos suponer este designio concebido por la joven? Al salir de su casa dio a entender que estaba por visitar a su tía en la calle de Drums, y Saint Eustache fue suplicado para que la fuera a buscar al anochecer. Ahora, a primera vista, este hecho milita poderosamente contra mi sugestión, pero reflexionemos. Que ella encontró a algún acompañante y cruzó con él el río, alcanzado la Barrière de Rolle a las 3 de la tarde, está constatado. Pero consintiendo en ser acompañada por este individuo, con cualquier propósito, conocido o no de la señora Roget, debe haber pensado en la intención declarada cuando salió de su casa, y de la sorpresa y sospecha que se despertaría en el corazón de su prometido esposo Saint Eustache, cuando al irla a buscar a la hora convenida a la calle de Troms, encontrara que ella no había estado, además al volver a la casa de huéspedes con esa alarmante noticia, supiera su continuada ausencia. Debe haber pensado en esas cosas, digo, debe haber previsto el disgusto de Saint Eustache, la sospecha de todo. No podía haber pensado en volver para desafiar esa sospecha, pues la sospecha se convierte en un punto de trivial importancia para ella, si la suponemos con intención de no volver. Podemos imaginar su pensamiento así. Voy a encontrar una cierta persona para el plan de la fuga o para otros propósitos conocidos por mí sola. Es necesario que no haya probabilidades de interrupción. Nos es menester tiempo suficiente para eludir la persecución. Daré a entender que voy a hacer una visita a mi tía en la calle de Troms, con quien pasaré el día. Diré a Saint Eustache que no me vaya a buscar hasta el anochecer. Así, mi ausencia de casa por el más largo tiempo posible, sin causar sospechas ni ansiedad, dará razón de mí, y ganaré más tiempo que de cualquier otro modo. Si pido a Saint Eustache que me vaya a buscar al anochecer, es seguro que no irá antes de esa hora, pero si dejo absolutamente de pedirle que me vaya a buscar, mi tiempo para escapar disminuirá desde que seré esperada más temprano y mi ausencia excitará inquietud más pronto. Ahora, si fuera mi designio volver, si tuviera en proyecto simplemente un paseo con el individuo en cuestión, no estaría en mis conveniencias pedirle a Saint Eustache que fuera a buscarme, porque yendo podrá estar seguro de que le he jugado falso. Hecho que podría ocultarle toda la vida, saliendo de casa sin decirle mi intención, volviendo antes del anochecer y explicando después que había estado de visita en casa de mi tía en la calle de Drums. Pero como mi plan es no volver jamás, o no volver por algunas semanas, o hasta que se haya producido cierto encubrimiento, ganar tiempo es el único punto sobre el que debo inquietarme. Usted ha observado en sus notas que la opinión más general relativa a este triste negocio es y fue desde el principio que la joven había sido víctima de una gavilla de bandidos. Ahora bien, la opinión popular, bajo ciertas condiciones, merece ser tenida en cuenta.
Cuando nace por sí misma, cuando se manifiesta de una manera estrictamente espontánea, debemos mirarla como análoga a esa intuición, que es la idiosincrasia del hombre de genio. En 99 casos sobre 100 me atendría a su decisión. Pero es importante que no encontremos huellas palpables de la sugestión. La opinión debe ser rigurosamente la propia del público. La distinción es a menudo muy difícil de percibir y de sostener. En el presente caso, aparece para mí que esta opinión pública respecto de una gavilla ha sido apoyada por el suceso accesorio que se detalla en el tercero de mis extractos. Todo París se excita por el descubrimiento del cadáver de María, una joven bella y conocida. Este cadáver es encontrado con señales de violencia y flotando en el río, pero se ha averiguado ahora que en el mismo periodo, o casi en el mismo periodo, en que se supone que la joven fue asesinada, un crimen de naturaleza similar al que revela ese cadáver ha sido perpetrado por una banda de miserables en la persona de una segunda joven. ¿Es sorprendente que la atrocidad conocida haya influenciado el juicio popular respecto de la atrocidad desconocida? ¿Este juicio esperaba dirección y el crimen conocido pareció dársela tan oportunamente? María, además, fue encontrada en el río, y sobre este mismo río fue perpetrado el crimen conocido. La conexión de los dos sucesos tenía sobre sí tanto de palpable que lo verdaderamente extraño hubiera sido que el pueblo dejara de apreciarla y de aceptarla. Pero de hecho, la atrocidad conocida como perpetrada de una manera dada es, si es algo, la evidencia de que la otra, cometida en un tiempo casi coincidente, no fue cometida de esa misma manera. Habría sido un milagro, a la verdad, si mientras una banda de miserables estaba perpetrando en una localidad precisa un terrible delito, hubiera habido otra banda igual, en igual localidad, en la misma ciudad, bajo las mismas circunstancias, con los mismos medios y aplicaciones, cometiendo un delito del mismo aspecto precisamente en el mismo instante. Además, ¿por qué si no por esta maravillosa coincidencia solicita el pueblo que se crea en su opinión? Antes de seguir más adelante, consideremos la supuesta escena del asesinato, en el bosquecito de la Barrière de Roule. Este bosquecito, aunque espeso, está muy próximo al camino público. Dentro de él había 3 o 4 grandes piedras formando una especie de asiento con respaldo y escabel. En la piedra superior se descubrió una enagua blanca y en la segunda una túnica de seda. Un quitasol, guantes y un pañuelo de manos fueron encontrados también en el mismo sitio. El pañuelo llevaba el nombre de María Roget. Fragmentos de ropa fueron vistos en las ramas de los alrededores. La tierra estaba pisada, los arbustos rotos y había muchas señales de una violenta lucha. Sin embargo, de la aclamación con que el descubrimiento de este bosquecito fue recibido por la prensa y la unanimidad con que se supuso que él indicaba el teatro preciso del crimen, debe admitirse que hay algunas razones muy poderosas para dudar. Que fue el teatro, puedo creerlo o no, pero hay, como he dicho, excelentes razones para dudar. Si el verdadero teatro hubiera sido como lo sugirió Le Commerciel, la vecindad de la calle Pavée-Saint-André, los perpetradores del crimen, suponiéndolos todavía residentes en París, se hubieran aterrado naturalmente al ver dirigida la atención pública al punto vulnerable, y en cierta clase de inteligencias debe haber nacido en un instante un sentimiento de la necesidad de hacer algo para desviar esa atención. Y así, el bosquecito de la Barrière de Roule, habiendo sido ya objeto de sospechas, la idea de colocar las ropas donde fueron encontradas debe haber sido concebida fácilmente. No hay ninguna real evidencia, aunque Le Soleil diga lo contrario, de que los objetos descubiertos hayan estado en el bosquecito más de unos cuantos días, mientras que hay muchas pruebas accidentales de que no podían haber permanecido allí sin atraer la atención durante los 20 días corridos entre el fatal domingo y la tarde en que fueron encontrados por los niños. Estaban todos enmohecidos y sumidos en el barro, dice Le Soleil, adoptando las opiniones de sus predecesores, con la acción de la lluvia y pegados unos a otros por el moho. El césped había crecido alrededor y sobre alguno de ellos. La seda del quitasol era fuerte, pero estaba desflocada por dentro. La parte superior, donde había sido doblada y plegada, estaba enmohecida y podrida, habiéndose roto al ser abierta. Respecto al césped que había crecido alrededor y sobre algunos de ellos, es obvio que el hecho puede haber sido asegurado únicamente por las palabras y, por consiguiente, por los recuerdos de 2 niños pequeños, porque estos niños removieron los objetos y los llevaron a su casa, después de haber sido vistos por una tercera persona. Pero el césped crece, especialmente en tiempo caluroso y húmedo, tal como fue el del período del asesinato, hasta 2 o 3 pulgadas, en un solo día.
Un quitasol permaneciendo sobre una tierra recientemente cubierta de césped podía en una sola semana ocultarse del todo a la vista por el césped que naciera en ese intervalo. Y viniendo a ese modo sobre el que insiste tan pertinazmente el editor de Le Soleil, que emplea la palabra no menos de 3 veces en el breve párrafo leído hace un instante, ¿ignora él en realidad la naturaleza de ese moho? ¿Necesita que le digan que es una de las muchas clases de fungus cuyo carácter más ordinario es un nacimiento y decadencia dentro de las 24 horas? Así vemos de una ojeada que lo que se ha aducido más triunfalmente en apoyo de la idea que los objetos habían estado al menos 3 o 4 semanas en el bosquecito es más absurdo y más nulo que cualquiera de las evidencias de ese hecho. Por otro lado, es extremadamente difícil creer que esos objetos pudieran haber permanecido en el sitio mencionado durante un periodo más largo que el de una semana, durante un periodo más largo que de un domingo a otro. Los que conocen algo la vecindad de París saben la extrema dificultad que hay en encontrar soledad hasta a la más grande distancia posible de sus suburbios. Un punto inexplorado y hasta poco frecuentemente visitado entre sus bosques o florestas no es imaginable un solo momento. Que cualquiera, siendo por inclinación un amante de la naturaleza y encontrándose encadenado por el deber al polvo y al bullicio de esta gran metrópoli, que cualquiera como él trate hasta durante los días de trabajo de apagar su sed de soledad entre las escenas de belleza que le rodean por todas partes. En el punto a que se dirija, verá disiparse el encanto que busca, por la voz y la presencia de algún pillo o corro de tunantes embriagados. Buscará el aislamiento entre lo más espeso del bosque. Todo es en vano. Allí está en los verdaderos rincones donde abunda más el populacho, allí está en los templos más profanos. Con enfermedad en el corazón, el vagamundo volverá de nuevo al mancillado París como a uno menos odioso, porque menos incomodado huirá de la profanación. Pero si los alrededores de la ciudad son tan frecuentados durante los días de trabajo, ¿cuánto más no lo serán el domingo? Es entonces que, libre de las fatigas diarias o privado de las habituales oportunidades de crimen, el pillo busca los límites de la ciudad, no por amor al campo, que desprecia íntimamente, sino como un medio de escapar a las restricciones y conveniencias de la sociedad. Desea menos el aire fresco y el verdor de los árboles que la más grande licence del campo. Allí, en la posada de la orilla del camino o bajo el follaje de los bosques, se abandona, libre de toda mirada, excepto la de sus buenos compañeros, a los locos excesos de una fingida hilaridad, producción legítima de la libertad y el ron. No digo nada más que lo que debe ser obvio para cualquiera observador imparcial, cuando repito que la circunstancia de los objetos en cuestión, permaneciendo oculta por un periodo más largo que el de un domingo a otro, en cualquier bosquecito de la inmediata vecindad de París, debe ser mirada como poco menos que milagrosa. Pero no faltan otras bases a la sospecha de que los objetos fueron colocados en el bosquecito con la mira de desviar la atención del verdadero teatro del suceso. Primeramente, déjeme usted llamar la suya hacia la fecha del descubrimiento de los objetos. Agregue usted a esto la fecha del quinto extracto hecho por mí mismo de los periódicos. Usted encontrará que el descubrimiento siguió casi inmediatamente al envío de las urgentes comunicaciones al diario de la tarde. Estas comunicaciones, aunque varias y aparentemente de diversas fuentes, tendían todas al mismo punto: dirigir la atención hacia una gavilla como la perpetradora del crimen y a la vecindad de la Barrière de Rolle como su teatro. Ahora, por consiguiente, la sospecha no es que a consecuencia de esas comunicaciones o de la atención pública por ellas dirigida, los objetos fueron encontrados por los niños. La sospecha podía y puede muy bien haber sido que los objetos no fueron encontrados antes por los niños, por la razón de que no habían estado antes en el bosquecito, habiendo sido depositados allí solamente en la fecha, o bien poco antes de la fecha de las comunicaciones, por sus malvados autores en persona. Este bosquecito era singular, extremadamente singular. Dentro de su recinto naturalmente cercado, había 3 extraordinarias piedras, formando un asiento con espaldar y escabel. Y este bosquecito tan lleno de arte natural estaba en la inmediata vecindad, a pocas varas de la vivienda de la señora de Lú, cuyos niños tenían la costumbre de examinar minuciosamente los plantíos de alrededor de ellos, en busca de la corteza del sazafrás. Sería una apuesta temeraria, una apuesta de 1000 contra 1, a que no pasó jamás un día sobre la cabeza de esos niños sin encontrar al menos uno de ellos escondido bajo el umbroso bosque y sentado en su trono natural. Los que vacilen ante semejante apuesta o no han sido nunca niños ellos mismos o han olvidado la naturaleza infantil.
Lo repito, es extremadamente difícil comprender cómo podían haber permanecido los objetos en ese bosquecito ocultos por más de 1 o 2 días, y así es buena base para una sospecha, a pesar de la dogmática ignorancia de Le Soleil, que hayan sido colocados donde se les encontró en un momento comparativamente tardío. Pero todavía hay otras razones más poderosas para creerlos depositados en esas condiciones que todas las que he enunciado hasta ahora. Deje usted que llame su atención hacia el arreglo tan altamente artificial de los objetos. En la piedra superior había una enagua blanca, en la segunda una banda de seda, esparcidos alrededor estaban un quitasol, guantes y un pañuelo con el nombre de María Roget. Es justamente el arreglo que hubiera hecho una persona no ingeniosa, queriendo disponer los objetos naturalmente, pero bajo ningún punto de vista un arreglo realmente natural. Quisiera más bien haber tratado de ver las cosas todas yaciendo en la tierra y pisoteadas. En los estrechos límites de ese bosquecillo debió haber sido apenas posible que la enagua y banda retuvieran una posición sobre las piedras, estando en contacto de personas que luchaban. Había evidencia, se ha dicho, de una lucha, y la tierra estaba pisoteada, los arbustos rotos, pero la enagua y banda fueron encontradas como puestas en un estante. Los trozos de la bata desgarrados eran como de 3 pulgadas de ancho por 6 de largo. Una parte era el dobladillo de la bata, y había sido remendada. Parecían tiras arrancadas. Aquí, sin advertirlo, Le Soleil ha empleado una frase extremadamente sospechosa. Los trozos, como se dice, parecían tiras arrancadas, pero a propósito y por la mano. Es un accidente de los más raros que un trozo sea arrancado de ningún vestido, como el de que se trata, por un arbusto espinoso. A causa de la verdadera naturaleza de estos tejidos, un espino o clavo que entre en ellos los rasga rectangularmente, los divide en 2 jirones longitudinales que, formando ángulos rectos entre sí, se encuentran en un ápice donde entra el espino. Pero es casi imposible concebir el trozo arrancado. Yo jamás los he visto así, ni usted tampoco. Para arrancar un trozo de esos tejidos se requieren, en casi todos los casos, 2 distintas fuerzas en direcciones diferentes. Si hay 2 dobladillos en la pieza, si por ejemplo es un pañuelo de manos y se desea sacar de él una tira, entonces y solamente entonces bastaría para ello una de las fuerzas. Pero en el presente caso la cuestión es de un vestido, que no tiene más que un dobladillo. Rasgar un trozo del interior donde no hay dobladillo podría únicamente ser efectuado por un milagro, con un espino, y ningún espino lo podría hacer. Pues hasta cuando no hay más que un dobladillo, serían necesarios 2 espinos, operando el uno en 2 direcciones distintas y el otro en una. Y esto en la suposición de que el dobladillo no está guarnecido. Si lo está, el asunto es casi de innecesaria discusión. De esta manera es que vemos los numerosos y grandes obstáculos que estaban en la vía de los trozos arrancados por simples espinos. Todavía somos solicitados a creer no solamente que un trozo, sino que muchos han sido arrancados así, y una parte, además, era el ribete de la bata. Otro trozo era parte de la falda, no del ribete, es decir, había sido completamente arrancado por los espinos, del interior del vestido, donde no se encontraba dobladillo. Estas, digo, son cosas que bien puede perdonarse a cualquiera que no las crea. Sin embargo, tomadas colectivamente, forman quizá menos una razonable base de sospecha que la sorprendente circunstancia de que los objetos han sido dejados en ese bosquecito por algunos asesinos que tenían suficiente precaución para pensar en remover el cadáver. Usted no me habrá comprendido exactamente. No obstante, si supone que mi designio es negar que ese bosquecito haya sido el teatro del crimen, debe haber habido un delito en él, o más bien un accidente en casa de la señora Delue. Pero, en hecho, este es un punto de poca importancia. No estamos empeñados en descubrir el teatro, sino los perpetradores del asesinato. Lo que he aducido, sin embargo, de la minuciosidad con que lo he aducido, ha sido con el fin, primero, de demostrar la tontera de las dogmáticas y temerarias aserciones de Le Soleil, pero en segundo lugar, y principalmente, para llevar a usted por el camino más natural a un último examen de la duda de si este asesinato ha sido o no obra de una gavilla de bandidos. Principiaremos por una simple alusión a los repugnantes detalles del cirujano interrogado en el sumario.
Basta solo decir que sus deducciones publicadas en los diarios respecto al número de los criminales han sido perfectamente ridiculizadas como injustas y sin fundamento alguno por todos los reputados anatomistas de París. No es que el hecho no hubiera sido como él cree, sino que no había base para esa creencia. ¿No hay muchas para otra deducción? Reflexionemos ahora sobre las señales de una lucha, y déjeme usted preguntar qué es lo que se ha supuesto que demostraban esas señales. Una gavilla. ¿Pero no demostrarán más bien la ausencia de una gavilla? ¿Qué lucha podía haber tenido lugar? ¿Qué lucha tan violenta y tan larga para dejar señales en todas direcciones entre una débil e indefensa joven y la gavilla de bandidos imaginada? El silencioso estrechamiento de algunos rudos brazos y todo hubiera concluido. La víctima debía haber quedado absolutamente pasiva a sus deseos. Usted debe recordar que los argumentos enunciados contra la hipótesis de que el bosquecito fue el teatro del crimen son aplicables en su mayor parte únicamente contra la hipótesis de que ese paraje haya sido el teatro de un crimen cometido por más de un solo individuo. Si imaginamos un solo criminal, podemos concebir, y concebir así únicamente, una lucha tan violenta y obstinada que llegó a dejar señales inequívocas de su presencia. Todavía hay más. He mencionado ya la sospecha que debe excitar el que los objetos en cuestión permanecieran todos en el bosquecito donde se les descubrió. Parece casi imposible que estas evidencias de delito hubieran sido accidentalmente dejadas donde se las encontró. Hubo suficiente presencia de espíritu, se supone, para acarrear el cadáver, y todavía una más positiva evidencia de que el cadáver mismo, cuyas facciones podían haberse desfigurado rápidamente, ha permanecido bien visible en el teatro del hecho. Aludo al pañuelo de manos con el nombre de la finada. Si fue olvido, no fue el olvido de una gavilla. Podemos imaginarlo únicamente como el olvido de un individuo. Veamos. Un individuo ha cometido el asesinato. Se encuentra solo con la difunta. Está espantado, por lo que permanece sin movimiento a su lado. La furia de su pasión ha concluido y hay abundante sitio en su corazón para el natural temor de su crimen. Su confianza no es de las que engendra inevitablemente el número presente de cómplices. Está solo con la muerta. Tiembla y está turbado. Sin embargo, es preciso hacer algo del cadáver. Lo lleva al río, pero deja tras de sí las otras evidencias del delito, porque es difícil, si no imposible, acarrear todo de una vez, y será fácil volver por lo que ha quedado. Pero en su penosa jornada hasta el río, sus terrores redoblan. Los ruidos de la vida se oyen a su alrededor. A cada momento percibe o cree percibir el paso de un observador. Las luces mismas de la ciudad le turban. Sin embargo, poco a poco y con largas y frecuentes pausas de profunda agonía, alcanza la orilla del río y arroja su lúgubre carga, quizá por medio de un bote. Pero ahora, ¿qué tesoro puede aguardar el mundo? ¿Qué palabra de venganza puede proferir que tuviera el poder de llevar de nuevo a ese solitario asesino por aquella fatigante y peligrosa senda hasta el bosquecito que le hiela la sangre con sus recuerdos? No vuelve, no le importan las consecuencias, no podría volver aunque quisiera. Su único pensamiento es el de la fuga. Huye para siempre de aquellos horrorosos plantíos y huye de ellos como de una venganza que le amenazara. Pero ¿qué habría sucedido con una gavilla? Su número hubiera inspirado tranquilidad a todos, y esto sí es cierto que bandidos consumados necesitan alguna vez tranquilidad, y no se puede suponer una gavilla si no es de bandidos consumados. Su número, digo, hubiera prevenido la turbación y el terror sin causa que he imaginado como capaz de paralizar al hombre solo. Si suponemos un olvido en uno, en dos o hasta en tres, este olvido hubiera sido remediado por un cuarto individuo. No hubiera dejado nada tras de sí, porque su número les habría permitido llevar todo de una vez. No hubiera habido ninguna necesidad de volver. Considere usted ahora la circunstancia de que en la parte exterior del vestido del cadáver, cuando se le encontró, una tira de cerca de un pie de ancho había sido rasgada hacia arriba desde el extremo del dobladillo hasta el talle, enrollada 3 veces alrededor de la cintura y asegurada por una especie de nudo en la espalda. Esto fue hecho evidentemente con el designio de procurar un asidero para acarrear el cuerpo. Pero ¿podía ningún número de hombres haber soñado en recurrir a semejante expediente? Para 3 o 4, los miembros del cadáver hubieran procurado no solo una presa suficiente, sino la mejor posible. El recurso pertenece a un solo individuo, y esto nos lleva al hecho de que entre el bosquecito y el río fueron encontrados destruidos los vallados y en la tierra visibles huellas de haber sido arrastrado algún cuerpo pesado. Pero ¿podía un número de hombres haberse puesto en el superfluo trabajo de derribar vallados con el propósito de arrastrar un cadáver, cuando podían haberlo alzado por sobre cualquier vallado en un instante?
¿Podía un número de hombres haber arrastrado tanto un cadáver como para dejar huellas evidentes en la tierra? Y aquí debemos referirnos a una observación de Le Commerciel, observación sobre la que he hecho ya algunos comentarios. Un trozo, dice este diario, de la enagua de la infortunada joven había sido arrancado y atado bajo su barba y alrededor de la parte posterior de su cabeza, probablemente para prevenir gritos. Esto ha sido hecho por individuos que no tenían pañuelos de mano. He establecido antes que a un bandido completo jamás le falta un pañuelo de mano, pero no es a este hecho que debemos especialmente atender, que no fue por necesidad de un pañuelo para el propósito imaginado por Le Commerciel que se empleó aquel vendaje. Se demuestra por el pañuelo dejado en el bosquecito, y que el objeto no fue el de prevenir gritos, aparece también por la circunstancia de haber sido empleado el vendaje con preferencia a lo que podía haber respondido mejor al propósito. Pero el lenguaje de la evidencia habla del trozo en cuestión como encontrado alrededor del cuello, débilmente ajustado y asegurado con un fuerte nudo. Estas palabras son muy vagas, pero difieren materialmente de las de Le Commerciel. La tira era de 10 y 8 pulgadas de ancho, y por consecuencia, aunque de muselina, podía formar una fuerte faja, estando doblada y plegada longitudinalmente. Y así, plegada, fue como se la encontró. Mi deducción es esta. El solitario asesino, habiendo llevado el cadáver hasta alguna distancia, ya sea desde el bosquecito u otra parte, por medio de vendajes atados alrededor de su cintura, encontró que el peso con ese procedimiento era demasiado para sus fuerzas. Resolvió arrastrar su carga. La evidencia va hasta mostrar que fue arrastrada. Con este objeto en mira, llegó a ser necesario atar algo semejante a una cuerda a una de las extremidades. Podía ser mejor atarla al cuello para que la cabeza no goteara sangre, y entonces el asesino incuestionablemente se acordó del vendaje de los riñones. Podía haber usado ese mismo, pero por sus vueltas alrededor del cadáver, el nudo que lo embarazaba y la reflexión de que no había sido arrancado del vestido, era más fácil cortar una nueva tira de la enagua. La cortó, la adaptó al cuello y así arrastró a su víctima hasta la orilla del río. Que este vendaje, únicamente practicado con la turbación y la tardanza, y respondiendo además imperfectamente a su propósito, que este vendaje fue empleado demuestra que la necesidad de su empleo nació de circunstancias presentes a un período en que no era ya fácil poseer el pañuelo, es decir, de circunstancias que se presentaron como hemos imaginado, después de salir del bosquecito, si fue de allí, y en el camino entre el bosquecito y el río. Pero la declaración de la señora de Luz, dirá usted, llama especialmente la atención sobre la presencia de una gavilla en los alrededores del bosquecito hacia la época del asesinato. Convenido. Dudo que no haya habido una docena de gavillas tales como la descrita por la señora de Luz, cerca de la Barrière du Roule y hacia el período de esta tragedia. Pero la gavilla que ha atraído sobre sí la terrible animadversión y la declaración algo tardía y sospechosa de la señora de Luz es la única representada por esa honrada y escrupulosa anciana como habiendo comido sus pasteles y bebido su brandy sin tomarse el trabajo de pagar un centavo. Et hinc illae irae. Pero ¿cuál es la precisa declaración de la señora de Luz? Una banda de forajidos apareció, se condujeron ruidosamente, comieron y bebieron sin pagar. Siguieron el camino que habían tomado los dos jóvenes, regresaron al anochecer, volvieron a la posada al anochecer y cruzaron de nuevo el río como si estuvieran muy apurados. Ahora, este gran apuro muy posiblemente pareció más grande a los ojos de la señora de Luz desde que quedó lamentándose sobre sus violados pasteles y cerveza por los que podía aún haber mantenido una débil esperanza de compensación. Porque, de otra manera, desde que era al anochecer, hubiera hecho un punto del apuro. No es motivo de sorpresa, seguramente, que hasta una banda de forajidos estuviesen apurados para retirarse a sus casas, cuando es necesario cruzar un ancho río en pequeños botes, cuando amenaza tormenta y cuando la noche se aproxima. He dicho aproxima porque la noche no había llegado todavía. Fue únicamente al anochecer que el grosero apuro de esos forajidos ofendió los serenos ojos de la señora de Luz. Pero se nos dice que fue esa misma noche, ya tarde, que la señora de Luz, lo mismo que su hijo mayor, oyeron los gritos de una mujer en la vecindad de la posada. ¿Y con qué palabras designa la señora de Luz el período de la noche en que fueron oídos esos gritos? Era temprano, después de anochecer, dice, pero temprano después de anochecer.
es al menos anochecido, y al anochecer es también ciertamente de día. Así es perfectamente claro que la gavilla abandonó la Barrière de Roule antes que los gritos fueran oídos por la señora de Luz. Y aunque en todas las relaciones de la declaración las expresiones relativas a la hora son distintas e invariablemente empleadas, como acabo de emplearlas yo mismo, esa notable circunstancia contradictoria no ha llamado la atención de ninguno de los diarios ni de ninguno de los sabuesos de la policía. No añadiré más que un argumento a los que existen ya contra la idea de una gavilla, pero este uno tiene al menos ante mi propia inteligencia un peso absolutamente irresistible. No es imaginable que ante la expectativa del gran premio ofrecido y completo perdón a cualquier declaración, no es imaginable, digo, ni por un momento, que algún miembro de una gavilla de míseros bandidos o de cualquier cuerpo de hombres no hubiera traicionado a sus cómplices hace mucho tiempo. Cada uno de los que forman parte de una banda colocada en esas condiciones no desea tanto el premio o la libertad como teme la traición. Traiciona antes de ser traicionado él mismo. Que el secreto no sea divulgado es la mejor prueba de que es realmente un secreto. Los horrores de este sombrío suceso son conocidos únicamente de uno o dos seres humanos y de Dios. Sumemos ahora los pobres, aunque ciertos frutos de nuestro largo análisis. Hemos llegado a la idea o de un fatal accidente bajo el techo de la señora de Luz, o de un asesinato perpetrado en el bosquecito de la Barrière du Roule, por un amante, o al menos por un íntimo y secreto conocido de la víctima. Este conocido es de color moreno. Este color, la atadura del vendaje y el nudo de marinero con que estaban atadas las cintas de la gorra, indican a un marino. Su relación con la víctima, una joven alegre, pero no abyecta, le designan como superior al grado de marinero común. Aquí, las urgentes y bien escritas comunicaciones a los diarios corroboran bastante esa deducción. La circunstancia de la primer fuga, tal como ha sido mencionada por Le Mercure, tiende a unir la idea de este marino con la del oficial naval, que llevó a la infortunada por vez primera a la senda del vicio. Y aquí viene lo más justamente la consideración de la continuada ausencia del individuo de color negro. Déjeme usted detenerme para observar que el color de este hombre es negro y moreno. No es un mismo color el que constituye el único punto de parecido para Valens y la señora de Luz. Pero, ¿por qué se encuentra ausente este hombre? ¿Fue asesinado por la gavilla? Si es así, ¿por qué hay huellas solamente de la joven? El teatro de los dos crímenes debe naturalmente ser supuesto el mismo. ¿Y dónde está su cadáver? Es lo más probable que los asesinos hubieran dispuesto de ambos del mismo modo. Pero se puede decir que este hombre vive y tiene temor de dejarse ver, de miedo de ser cargado con el asesinato. Se puede suponer que esta consideración obra sobre su ánimo ahora en este último periodo, desde que se evidenció que había sido visto con María, pero no pudo haber tenido fuerza en el periodo del hecho. El primer impulso de un hombre inocente hubiera sido anunciar el crimen y ayudar a identificar a los autores. Esto, la prudencia lo hubiera aconsejado. Había sido visto con la joven, había cruzado el río con ella en un bote descubierto. La denuncia de los asesinos hubiera aparecido hasta a un idiota el medio seguro y único de libertarse a sí mismo de las sospechas. No podemos suponerlo. En la noche del fatal domingo, las dos cosas, inocente e ignorante del crimen cometido. Únicamente bajo tales circunstancias es posible imaginar que hubiera dejado, si vivía, de delatar a los asesinos. ¿Y cuáles son nuestros medios para llegar a la verdad? Debemos encontrar estos medios multiplicando y recogiendo distinciones a medida que adelantemos. Examinemos hasta el fin este asunto de la primera fuga. Conozcamos la completa historia del oficial con sus presentes circunstancias y sus residencias durante el periodo preciso del asesinato. Comparemos cuidadosamente una con otra las varias comunicaciones enviadas al diario de la tarde y cuyo objeto era inculpar a una gavilla. Hecho esto, comparemos estas comunicaciones respecto a sus estilos y letras con las enviadas al diario de la mañana, en un periodo anterior, en las que se insistía tan vehementemente sobre el delito de Beauvois. Y hecho todo esto, comparemos de nuevo estas varias comunicaciones con la letra conocida del oficial. Tratemos de establecer por repetidas preguntas a la señora de Luz y sus hijos, así como del conductor de ómnibus, Valens, algo más sobre el aire y la apariencia personal del hombre de color negro. Interrogaciones sagazmente dirigidas no dejarán de proporcionar de parte de esas personas informes sobre este punto particular, o sobre otros, informes que esas personas mismas pueden no saber jamás que los poseen.
Sigamos ahora la huella del bote recogido por el barquero en la mañana del lunes 23 de junio y que fue sacado de la oficina naval sin conocimiento del oficial de servicio y sin el timón, poco antes de descubrirse el cadáver. Con prudencia y perseverancia debemos encontrar este bote, porque no solo puede el barquero reconocerlo, sino que el timón está a la mano. El timón de un bote de vela no podía haber sido abandonado sin ser buscado por alguno que hubiera estado con el corazón tranquilo. Y aquí déjeme usted insinuar una pregunta. No hubo aviso del hallazgo del bote. Fue silenciosamente sacado de la oficina y conducido con el mismo silencio fuera de allí. Pero ¿cómo es que pudo su propietario o patrón ser informado en un periodo tan breve como el del martes por la mañana, sin aviso de nadie, del paradero del bote sustraído el lunes, a menos que no imaginemos alguna relación en la marina, alguna relación personal y permanente que le condujera a conocer sus más pequeños intereses, sus pequeñas noticias locales? Hablando del solitario asesino que arrastró su carga hasta la ribera, he sugerido ya la probabilidad de que se valió de un bote. Ahora tenemos que comprender que María Roget fue precipitada al río desde un bote. Este debía naturalmente haber sido el caso. El cadáver no podía haber sido confiado a las aguas poco profundas de la orilla. Las singulares marcas de la espalda y hombros de la víctima hablan de las costillas del fondo de un bote. Que el cuerpo fue encontrado sin peso es también corroborativo de esta idea. Si hubiera sido arrojado desde la orilla, le habrían atado un peso a los pies. Podemos únicamente explicarnos su ausencia, suponiendo que el asesino olvidó la precaución de proveerse de él antes de embarcar el cadáver. En el acto de entregar el cuerpo al agua, debe haber saltado a tierra. Pero el bote, ¿podía él haberlo asegurado? Debe haber estado con demasiada prisa para ocuparse con cosas tales como asegurar un bote. Además, atándole al embarcadero, hubiera sentido como que aseguraba un testigo contra sí mismo. Su natural pensamiento hubiera sido arrojar de sí, tan lejos como fuera posible, todo lo que había tenido conexión con su crimen. Debía no solamente haber huido del embarcadero, sino impedir que el bote permaneciera allí. Indudablemente, debió haberlo arrojado a la derecha. Prosigamos nuestra imaginativa. En la mañana, el pobre diablo es presa de inexplicable terror al encontrar que el bote ha sido recogido y detenido en un punto que él frecuenta diariamente, por costumbre, en un punto quizá que él tiene hasta el deber de frecuentar. A la noche siguiente, sin atreverse a preguntar por el timón, lo saca de ahí. Ahora, ¿dónde está ese bote sin timón? Que sea uno de nuestros primeros propósitos el descubrirlo. Con la primera ojeada lo obtendremos, el principio de nuestro éxito seguirá. Este bote nos guiará con una rapidez que nos sorprenderá a nosotros mismos hasta el que le empleó en la noche del domingo fatal. Una corroboración se levantará sobre otra corroboración y el asesinato será trazado. Por razones que no explicaremos, pero que aparecerán obvias a muchos lectores, hemos tomado la libertad de omitir aquí algunos párrafos del manuscrito que poseemos, tales como los detalles de continuación de la aparente pequeña huella obtenida por Dupin. Solo creemos prudente constatar que el resultado deseado se alcanzó y que el prefecto cumplió puntualmente, aunque con repugnancia, los términos de su pacto. El artículo de Mr. Poe concluye con las siguientes palabras. Debe entenderse que hablo de coincidencias y nada más. Lo que he dicho antes sobre este tópico debe bastar. En mi alma no hay fe para los sucesos sobrenaturales. Que la naturaleza y su Dios son dos, ningún hombre que piensa lo negará. Que el último, creando la primera, puede, si desea, gobernarla o modificarla, es absolutamente incuestionable. Digo, si desea, porque la cuestión es de deseo, y no como la insania de la lógica lo ha pretendido, de poder. No es que la deidad no pueda modificar sus leyes, es que la insultamos imaginando una necesidad posible de modificación. En su origen, esas leyes fueron hechas para abrazar todas las contingencias que pudieran haber en el futuro. Para Dios todo sucede en el presente. Repito, pues, que hablo de estas cosas únicamente como de coincidencia. Y además, en lo que relato se verá que entre el fin de la infortunada María Cecilia Rogers, tanto como este fin es conocido, y el fin de una María Roget hasta cierta época de su historia ha existido un paralelo, en la contemplación de cuya horrorosa exactitud la razón se encuentra embarazada. Digo que todo esto será visto, pero no se suponga ni por un momento que avanzando en la triste narración de María desde la época recién mencionada y trazando hasta su dénouement el misterio que le encubrió, no se suponga que es mi secreto designio hacer entrever una extensión del paralelo, ni siquiera sugerir que las medidas adoptadas en París para el descubrimiento del asesino de una griseta,
o medidas encontradas en un similar raciocinio pudieran producir similar resultado. Porque, respecto a la última rama de la suposición, se debe considerar que la más trivial variación en los hechos de los dos casos puede dar lugar a las más importantes equivocaciones, desviando completamente las dos carreras de sucesos, lo mismo que en aritmética, un error que en su propia individualidad puede ser inapreciable, produce al último, por el poder de multiplicación en todos los puntos de la serie, un resultado enormemente en desacuerdo con la verdad. Y respecto a la última rama, debemos no dejar de tener en vista que el verdadero cálculo de las probabilidades a que acabo de referirme impide toda idea de la extensión del paralelo. Le impide con una positividad fuerte y decidida, justamente en la proporción con que este paralelo ha sido traído de lejos y en proporción de su exactitud. Esta es una de esas anómalas proposiciones que, pareciendo recurrir al pensamiento opuesto al pensamiento matemático, es sin embargo de aquellas que sólo el hombre matemático puede concebir. Nada, por ejemplo, es más difícil de hacer comprender a la generalidad de los lectores que el hecho de que un jugador de dados ponga en sucesión 2 veces los 6 es causa suficiente para apostar lo que se tiene a que los 6 no aparecerán en la tercera tentativa. Una tentación de este efecto es habitualmente rechazada por la inteligencia. No se comprende que los dos números que han sido completados y que permanecen ahora en el pasado puedan tener influencia sobre el que existe únicamente en el futuro. La probabilidad de sacar 6 parece ser precisamente el privilegio de un momento dado, es decir, sujeta únicamente a la influencia de los varios otros números que pueden obtenerse. Y esta es una reflexión tan sumamente obvia que tratar de controvertirla es recibido en general más con una irrisoria sonrisa que con algo parecido a respetuosa atención. El error envuelto en este asunto, error grande y lleno de malicia, no puedo pretender exponerlo en los límites asignados a este trabajo, pero para los filósofos no necesita explicaciones. Será suficiente decir aquí que él pertenece a una de las series infinitas de equivocaciones que se levantan en el camino de la razón a causa de su propensión a buscar la verdad en detalle. www.poeteiro.com